En una fábrica abandonada, el protagonista se encontró colgando. Su exnovia de repente llamó su nombre, tratando de entender cómo se sentía al ver a todos sus amigos en esa situación. El protagonista, herido, pensó que todo sucedió por su culpa. Mirando a su ex, afirmó que ella merecía el peor destino posible. La mujer fingió estar triste y le dijo a su amante que el chico seguía haciéndole daño. El hombre respondió que ella debería agradecer al protagonista porque, gracias a él, tendrían provisiones para meses. Presionando el sistema que liberó la cuerda, dejó caer al protagonista en una jaula. Dentro varios zombies se acercaron, hambrientos. El protagonista, implacable, dijo que si tuviera otra oportunidad de vivir, haría que ambos pagaran. De repente, parecía que había vuelto a su cuerpo. Esto ocurrió en medio de una discusión que su exprometida estaba teniendo sobre la escritura de una casa. Sentado, lentamente se dio cuenta de que había regresado justo antes de que comenzara el apocalipsis. Pensó que en su vida pasada, él fue engañado por ella, quien no solo robó su herencia, sino que también lo dejó sin hogar. Recordó que más tarde una catástrofe global convirtió a la mayoría de los seres humanos en zombies. Con la ayuda de algunos amigos que conoció mientras vagaba, construyó una zona segura. Esa mentirosa Ku Jing fingió ser una persona desesperada en busca de refugio. En realidad, fue enviada por el enemigo para destruir a todos. Ahora estaba nuevamente frente a ella, quien se quejaba de dinero y otras cosas. Ella, con los brazos cruzados, exigió atención. Él quería responder de manera tajante, pero necesitaba contenerse. Intentó actuar con calma. Sin embargo, como ella no se callaba, la echó de su casa. Ella apenas podía creerlo porque, hasta cierto momento, él había hecho todo por ella. El protagonista simplemente cerró la puerta, dejándola afuera. Mirando el calendario, se dio cuenta de que solo quedaba un mes para que el apocalipsis ocurriera nuevamente. También vio un sistema de tareas con una nueva misión que requería preparación para el apocalipsis. Era un sistema de puntos y recompensas para cada misión. El protagonista también notó que había una tienda en el sistema donde se podían gastar los puntos ganados. Casi se olvida de que en su vida pasada ahorró dinero para la boda. Eso ya no tenía sentido, así que tomó el teléfono y decidió derrochar. Ya que el mundo iba a acabar, al menos quería probar una comida de 3 estrellas Michelin. Iba a probar, por primera vez, el sabor de 300.000 cerdo asado. Al probarlo, experimentó un sabor divino, algo incomparable. Sin demora, comió el resto, saboreando cada uno. Cada pedazo. Mientras comía, el móvil sonó de nuevo. Mirando el dispositivo, notó que era el amigo manipulador. Al contestar, la mujer dejó claro lo insatisfecha que estaba. El joven, irritado, le dijo que... Él le dijo que se callara porque no tenía tiempo para ella. Por eso colgó el teléfono, dejándola hablando sola. Luego se relajó en el sofá por un rato hasta que se le ocurrió la idea de poseer un terreno, ya que necesitaba construir la fortaleza más fuerte en ese lugar. Pensando en ello, buscó una agencia inmobiliaria. Al llegar fue recibido calurosamente por un joven asistente. Con calma explicó que no quería una casa ni alquilar un apartamento. El gerente de ventas entró y menospreció al joven. Le dijo al asistente que no tenía sentido intentar venderle algo a ese joven. Afirmó que solo era un perdedor sin dinero, en un coche barato. Al protagonista no le gustó lo que oyó. El gerente dijo sarcásticamente si el joven podía siquiera comprar un baño. Habitación haría una transmisión en vivo. El protagonista solo observó su discurso. El protagonista declaró que era nuevo para él y que lo abordaría más tarde. Mirando a la dama, explicó que no estaba allí para alquilar o vender. Sacando la tarjeta de crédito, dejó claro que quería comprar un terreno. Con una actitud inesperada, sorprendió a varios asistentes. La joven mantuvo la misma atención y cortesía desde el principio. El hombre... Xu se burló, diciendo que cualquiera podía hablar, pero quería ver qué sucediera. Xiaomeng presentó algunas opciones de terrenos y empresas. Sin embargo, el protagonista dijo que no lo necesitaba, porque sabía exactamente lo que quería. Buscaba algo cerca de las montañas y con agua corriente. Mientras enumeraba los requisitos, el asistente consultó el sistema si había algo así. El gerente mencionó un terreno en el distrito este que cumplía con los requisitos. En tono burlón, afirmó que el protagonista solo hacía demandas absurdas porque no tenía dinero. El protagonista preguntó si el terreno realmente cumplía con los requisitos. Al mirar la página, notó que la ubicación era buena. Decidió tomar ese lote y confirmó que podían firmar el contrato y realizar el pago. La joven se sorprendió de vender un lote con fábricas sin terminar. Solo quería acelerar la firma del contrato y completar la venta. Cuando el gerente revisó el pago, no podía creer lo que veía. El protagonista finalizó la compra y recordó al gerente que ahora era su turno de cumplir la promesa. El colega comenzó la transmisión en vivo, mostrando al gerente completando el desafío. En su barra de tareas apareció que había ganado 10 puntos. Había gastado todo el dinero de la boda en la compra del terreno. Al pasar cerca de un hombre gordo con una perilla, se dio cuenta de que lo conocía. Al hombre no le gustó verlo en ese lugar. Decididos, sus amigos transmitieron en vivo al gerente completando el reto. Mientras su exnovia se preparaba, sonó el teléfono. Ella contestó rápidamente al darse cuenta de que era su amante secreto. La persona al otro lado le informó que el protagonista había gastado el dinero de la boda. Al escuchar esto, la malvada mujer estaba a punto de colapsar. Elsa... En algún lugar, el protagonista sabía que necesitaba comprar suministros y construir una base sólida. Estaba pensando en cómo recaudar dinero cuando alguien llamó a la puerta. Era su exnovia y su amiga, ambas furiosas por la historia del dinero.
Molesto, quería saber de qué estaban hablando. Irritada, la bruja le dijo que sabía sobre la compra del terreno con el dinero de la boda. Pensó que era ridículo ya que ella quería que pusiera su nombre en la escritura. Demostró que tenía dinero, pero no le permitiría gastar ni un centavo. Le dijo que sabía sobre su aventura amorosa con Lee Shukshanon. El otro intentó apaciguar, diciendo que era solo un problema de pareja. Sin paciencia, los puso a ambos afuera y cerró la puerta. En el ascensor, los dos estaban hablando. Ahora la amiga pensaba que la situación estaba perdida. Ya tenía planes para hacer daño al exnovio de su amiga. El protagonista fue a la tierra comprada y visitó la fábrica sin terminar, habló con los constructores y mostró los ajustes deseados. El ingeniero declaró que costaría una cantidad mayor realizar todo. El protagonista pidió una estimación y el hombre calculó al menos 20 millones. Sin mostrar ninguna duda, el joven aseguró que haría la transferencia dentro de una semana. Dijo que no se escaparía y que podrían quedarse con la tierra en caso de que algo saliera mal. Mientras él estaba allí, la amiga de su exnovia apareció buscándolo. Curiosa, quería saber qué estaba haciendo y puso su mano sobre su brazo. A pesar de que la joven le ofrecía mucho cariño, él sabía que ella no valía la pena. Ella tenía muchas dudas sobre la tierra mientras continuaba sosteniendo su brazo. Molesto, él retiró su brazo y declaró que no era asunto de ella. La amiga de la bruja estaba molesta por ser rechazada por una persona sin importancia. Simplemente continuó dando órdenes sobre cómo se debía construir la base. La chica no quería perder la oportunidad que su amiga ya había desperdiciado. Después de un tiempo en la obra, el protagonista regresó a casa. Creía que podría vender la casa a varias personas. Al llegar el fin del tiempo, nada más importaría. Mientras reflexionaba sobre esto, pensaba en formas de recaudar más dinero. Alguien llamó a la puerta persistentemente. Por la voz se dio cuenta de que era el vecino de abajo, ya que siempre había mostrado interés en la casa. Nunca había pensado en venderla, ya que tenía la intención de vivir allí después de la boda. Después de escuchar los comentarios del hombre, explicó que había estado en casa y se acostó temprano. Le pidió al vecino que dejara de molestar con eso. Él sabía sobre el interés y le vendería. El hombre apenas podía creer que este día había llegado. Sin embargo, el protagonista impuso una condición. La casa no podría entregarse antes de 6 meses, pero requería un depósito de 5 millones. Preguntó si el vecino estaba de acuerdo e inmediatamente aceptó. Sin embargo, el hombre estaba ansioso y quería un contrato para asegurar el trato. El protagonista pensó que no valdría la pena, ya que no podría disfrutar de la casa tranquilamente. Pensó que tan pronto como los 5 millones fueran transferidos, podría pagar el préstamo. Antes de eso, necesitaba completar la tarea del sistema y reclamar la recompensa. Trabajando en el sector alimentario, necesitaba asegurar suplementos para todo el año. La gente observaba la cantidad de productos y pensaba que no era muy normal, ya tenía varios carros completamente llenos. La gente comentó sobre la razón de esa compra absurda. En el panel de la misión, indicaba que el objetivo se había completado. El protagonista sabía que en el futuro, mejorar las características sería esencial. Necesitaba elegir la mejor caja de suplementos. Optó por la caja mágica. Un anillo que almacenaba 500 metros cuadrados de productos. Satisfecho, ganó ese espacio extra. El tiempo detenido dentro del espacio significaba que los productos se mantendrían frescos. Surgió una nueva tarea que exigía 10 años de sostenibilidad. El gerente del supermercado apareció queriendo saber quién estaba causando tanto alboroto. Al ver al protagonista se dio cuenta de que lo conocía de la escuela. Tampoco le gustó verlo de nuevo. Recordó sus acciones y las de sus colegas en el pasado. Ahora veía a ese hombre de nuevo frente a él. Preguntó si todavía intimidaba a otros como antes, mostró los carros y explicó que solo estaba comprando como cualquier otro cliente. Molesto, el gerente le ordenó que pagara todo o liberara los carritos. Una hora después se finalizó el pago. El costo fue alto y el gerente entregó rápidamente la máquina de tarjetas. Con su tarjeta hizo el pago sin titubear. Con eso, el gerente se sorprendió al ver que la transacción se realizó con éxito. Junto con los guardias de seguridad, decidió distanciarse del joven. Sin embargo, el protagonista aún tenía asuntos pendientes con él y lo llamó. Él lo llamó de regreso. Dijo que un cliente que compra adecuadamente y paga correctamente merece respeto. El gerente molesto afirmó que no debería causar problemas. Otros clientes con sus teléfonos celulares en mano comentaron que el gerente faltó al respeto a los consumidores. El protagonista insistía en querer una disculpa honesta. Cuando el gerente descubrió que iba a comprar 10 veces más, no lo podía creer. Revisó la máquina de la caja para confirmar el crédito disponible. Al ver el valor, se sorprendió. Con razón, el protagonista siguió insistiendo en la disculpa. De lo contrario, no compraría nada más. Así que el gerente no tuvo más opción que disculparse. El joven le aconsejó que tuviera más cuidado en el futuro. Cuando todo estuvo resuelto, el encargado quiso saber por qué había hecho una compra tan absurda. Recomendó trabajar con un mayorista. El protagonista le preguntó si conocía a alguno fiable. Pronto, el hombre llamó a un amigo, indicando un potencial nuevo cliente. Poco después, ya estaban esperando a Jan. No tardó mucho en llegar, conduciendo su lujoso coche. Casi atropelló a su propio amigo. El protagonista, al verlo conducir con tanta arrogancia, pensó que nunca había sido engañado. El hombre salió de su coche con su abrigo y su tabaco. Preguntó si este era el cliente mencionado en la llamada. Jan confirmó e introdujo a Yang Chaoyang. Compartió que habían estudiado juntos en la escuela secundaria. Lentamente, el protagonista comenzó a recordar a esa persona. El olor a tabaco llenó el ambiente. Recordó que este tipo era algo valiente. El hombre se dio cuenta de que era un chico joven que llevaba ropa de marca cuestionable.
Molesto, Yang culpó a su amigo por presentar a un mal cliente. Yang trató de argumentar que era un excelente cliente. El protagonista afirmó que ni siquiera podía asustarse por alguien que faltara al respeto a la gente. Esto afectó profundamente al hombre mientras sentía las venas hincharse en su cara. Sin temor, el protagonista repitió que simplemente subestimó a los demás. Parecía que el hombre solo había prestado atención a la parte donde lo llamó ignorante. Yang le pidió al joven que evitara tocar el punto sensible de su hermano, Shang. Yang, ya furioso, regañó a Yang una vez más. Preguntó sobre la mercancía deseada y la forma de pago. El joven dijo que si dejaba de ajustar su cuello, podría mostrarle la cuenta. Al ver el saldo, el empresario apenas podía creer la cantidad disponible. La propuesta era 1 millón por adelantado, con 4 millones más cuando la mercancía estuviera lista. Quería arroz, sal, snacks, bebidas o cualquier otro tipo de comida. Sam cambió su expresión y pidió a los jóvenes que lo siguieran. Mostrando un almacén lleno de mercancías, declaró que llevar un envío completo recibiría un descuento del 10%. El protagonista afirmó que esto dependería del origen y la calidad de los artículos. Observó de cerca y notó que la capa exterior estaba casi caducada. Mirando hacia atrás, el hombre se dio cuenta de que el joven sabía de negocios. El protagonista pensó en retirarse del trato. Dado que quería productos de buena calidad, confirmó que para aquellos productos casi podridos tenía otros planes. Como el hombre ofreció un descuento del 50%, tomaría todo lo que estuviera cerca de vencer. El pago, sin embargo, se realizaría en un mes utilizando una casa como garantía. Incluso los productos casi caducados y caducados todavía tendrían valor. El hombre no entendió lo que quiso decir. Ignorando las dudas, solo solicitó que los productos fueran enviados lo más rápido posible. En ese momento sonó el teléfono y alguien preguntó sobre la venta de la casa. El joven dijo que estaba ocupado y pidió a Shang que acelerara la entrega de los productos. Yang comentó a Shang que había traído un cliente importante. El caballero que compró la casa se llevó los 4 millones de depósitos según lo acordado. El protagonista encontró extraño que el hombre ni siquiera visitara la casa antes de transferir el dinero, pero el anciano explicó que su nieta necesitaba cambiar de escuela, lo que hacía de la residencia una prioridad. Dijo que este hombre era muy honesto porque lo reveló todo de una vez, sin temer que el precio aumentara. Al escuchar esto, el caballero abrió los ojos y se puso aprensivo. El protagonista lo tranquilizó, asegurándole que no subiría el precio ni se retiraría del trato. Después de firmar los documentos, se los entregó al comprador, sintiendo un alivio. Mirando al anciano, pensó que las personas amables y honestas tendrían dificultades para sobrevivir al apoca. Le pidió al caballero que esperara y solicitó la dirección actual donde estaba viviendo. Luego regresó al sitio de construcción para verificar el progreso de la obra. La segunda parte de los fondos había sido completada y le informaron que el dinero sería transferido en breve. La construcción estaba entre el 70 y el 80%. El almacén ya estaba preparado y la puerta instalada como se solicitó. Considerando esto, el protagonista le pidió a Sam que entregara los productos a esa dirección. Las personas contratadas para ayudar consideran al joven generoso por pagar 2,000 por persona. El protagonista estaba analizando la mejor manera de organizar los productos, separando frutas frescas y otros artículos. El trabajo duró hasta la noche cuando finalmente se detuvo para evaluar todo. La barra de tareas mostró que había suministrado durante 10 años. Una nueva caja apareció en la tienda del sistema. Examinó cuidadosamente la barra del sistema y sus funciones. Creía que tenía suerte de adquirir habilidades antes del apocalipsis. Ganó un ojo de la mente, permitiéndole ver la hostilidad de las personas. Estaba satisfecho, pues podía identificar amenazas antes de que comenzara el caos. La siguiente tarea requería que estuviera completamente armado. Él le gustó porque era exactamente lo que había planeado. Durante la noche deambuló por el mercado buscando suplementos. El protagonista observó el movimiento mientras caminaba por el lugar. Una voz en la multitud llamó su atención, alguien tratando de regatear. Era el hombre que tenía una aventura secreta con la exnovia del protagonista. El protagonista notó que estaba comprando una pulsera de jade falso. Más adelante encontró exactamente lo que estaba buscando. Acercándose a un vendedor, le preguntó si tenía algo más fuerte. El hombre afirmó que solo era un aval. Y si necesitaba algo especial, debería hacerlo él mismo. Sin embargo, eso no era suficiente. Necesitaba algo aún más poderoso. El vendedor sospechaba que estaba allí para causar problemas. De repente, el teléfono del comerciante vibró con una notificación de transferencia bancaria. El protagonista advirtió que había hecho el depósito y, por lo tanto, debería obtener lo que quería. En vista de la cantidad recibida, el hombre pidió a un compañero que vigilara sus mercancías. Poco después, llamó al protagonista para que lo acompañara a un lugar donde pudiera encontrar algo más potente. Le mostró un producto casero capaz de manejar 1 o 2 pollos. El protagonista no lo consideró lo suficientemente fuerte. Entonces, el comerciante reflexionó por un momento antes de decidir mostrar algo mejor. Tenía algunas réplicas guardadas. Sin embargo, el protagonista consideró un insulto ofrecer algo tan insignificante después de recibir un adelanto. El comerciante no sabía cómo justificar esa proposición. El joven advirtió que había pagado 10% por adelantado y estaba adquiriendo 2 millones en... El asistente estaba aprensivo, sin entender en qué sector laboral se encontraba. Después de reflexionar, comprendió la solicitud y fue a buscar algo más adecuado. Desbloqueó la caja fuerte y vigiló que nadie estuviera prestando atención. Con semblante serio, afirmó que el protagonista había encontrado a la persona adecuada. Aseguró que podía cumplir con esa demanda, pero exigió el pago en efectivo. Cuando el protagonista se iba, el encargado le recomendó que tuviera cuidado al salir. El hombre que estaba teniendo un romance con su exnovia reconoció al joven de inmediato.
Ese hombre gordo y barbudo quería saber qué hacía allí. El hombre mostró un interés excesivo en la vida financiera y personal del joven. El protagonista creyó que era el momento ideal para probar su nueva habilidad. Usó el ojo de la mente para medir la hostilidad a su alrededor. El protagonista preguntó si ese hombre estaba engañando a Qui Jing para obtener favores. El anciano con barba se enojó cuando escuchó a la joven decir que sus joyas eran falsas. El asistente preguntó si el protagonista conocía a ese hombre, y él respondió que solo era otro enemigo. Antes de irse, el joven les pidió que tuvieran piedad de ese hombre. Los chicos alrededor estaban ansiosos por darle al anciano una lección. Li Shouxianan pidió a los jóvenes que tuvieran consideración por él. Como parte de la lección, recibió una pequeña patada en el trasero. El hombre cayó al suelo, maldiciendo la vida del protagonista. 2 días después, en el fuerte que construyó el protagonista, las mercancías llegó. La misión de estar completamente preparados se completó. La recompensa y los bonos acreditados incluían una porción de mejora física que dejó al protagonista satisfecho. Sostuvo el frasco, notando que era el doble de efectivo que el de la tienda. Con eso, se preparó para aprovechar al máximo los beneficios. El intenso dolor de la mejora le causó fatiga. Sabía que la fuerza física de un hombre común era de 5. Ahora había subido a 40. Al observar el sistema de la tienda, notó que había porciones adicionales para mejorar físicamente. Decidió probar un poco más la mejora y obtener más beneficios. Con los 8 puntos adicionales, su fuerza física aumentó en un 60%. Necesitaba algo para probar su nueva habilidad y encontró una viga de metal. El protagonista agarró la barra y utilizó sus poderes recién adquiridos. Cuando la pateó, la viga logró doblarla perfectamente con su nueva fuerza. Tiró el metal, allí estaba la prueba de que el aumento de poder era real. Ahora, después de recibir el envío, él, protegido adecuadamente, guardó todo el equipo en un lugar específico. ¿Sabías que en 2 días comenzaría el apocalipsis? El protagonista suspiró al recordar al amable anciano. Estaba seguro de que este hombre no sobreviviría a la traición de la humanidad y al caos que se aproximaba. Con esto en mente, decidió enviar algunos suministros esenciales para ayudarlo. Tomando su coche, el protagonista subió largas escaleras hasta que finalmente llamó a la puerta. Se quitó un accesorio de los dedos, haciendo que los suministros aparecieran ante él. Mientras tanto, por otro lado, el anciano anunció que estaba abriendo la puerta. Al ver al joven, su expresión cambió, temiendo que fuera el cobrador de alquiler. Sin embargo, al reconocerlo, se sorprendió aún más. Su mirada se dirigió a las cajas apiladas y, confundido, preguntó de qué se trataba todo eso. Después de escuchar la explicación del protagonista sobre los suministros, finalmente entendió. Aún así, no podía comprender cómo el joven había llevado tantas cajas por su cuenta. El protagonista observó la estructura de la casa y notó que era lo suficientemente resistente como para soportar un tiempo. Pensó en cómo explicar el próximo apocalipsis sin asustar al anciano, mirando él. En el escritorio notó una foto que llamó su atención. Inmediatamente reconoció a la joven de la imagen. Era Shanshan, su antigua compañera de los tiempos apocalípticos. Su corazón latía más fuerte una vez que estuvo seguro de que era ella. Volviéndose hacia el anciano, le preguntó si la joven de la foto era Meng Shanshan. Quería saber dónde estaba su nieta en ese momento. El hombre recordó que en la otra vida, Shanshan se culpaba a sí misma por causar tantos problemas a su abuelo. Él estaba decidido a cambiar esta realidad. Colocando la foto de vuelta, afirmó que el anciano ya no podía seguir adelante. ¡Muévete! Al ver al hombre entrar en pánico, le pidió que lo dejara terminar antes de sacar conclusiones precipitadas. Sin embargo, el anciano no pudo entender nada de lo que decía el protagonista. Había anticipado esta reacción, intentó explicar de manera más sencilla y le preguntó si sabía sobre periodos de hambruna. Viendo que el anciano finalmente entendía, guardó los suministros una vez más. Esto asustó aún más al anciano, quien no tenía idea de qué tipo de magia estaba usando. El joven entonces reveló que tenía superpoderes y podía predecir el futuro. El futuro. Luego preguntó dónde estaba la escuela de su nieta, ya que iban a recogerla de inmediato. Subiendo al coche, se dirigieron rápidamente a la escuela. Al llegar, salieron y se dirigieron a los dormitorios, buscando la habitación de la joven. Mientras tanto, dentro de la escuela, Meng Shanshan enfrentaba una situación complicada. Una joven arrogante le tocaba la cara burlonamente, dándole una lección. Después de aprender mucho, Shanshan entendió que no debía meterse con el novio de otra. Aún así, la agresora no sentía que ella hubiera aprendido la lección todavía. Una de sus amigas decidió prestar especial atención a la longitud del cabello de Shanshan. La joven preguntó por qué le estaban haciendo esto antes de que pudiera responder sobre su relación con el novio de la otra chica. Su abuelo llegó. Furioso, gritó para que las chicas se mantuvieran alejadas de su nieta. Sin embargo, los jóvenes espectadores que habían estado observando la escena rodearon al anciano. Mostraron una total falta de respeto por los ancianos. El protagonista, al presenciar la escena, no pudo contenerse. De regreso, decidió que también educaría a estos jóvenes. Al principio, intentó hablar de manera comprensible, advirtiéndoles que no causaran problemas. Sin embargo, como no le escucharon, decidió ser más instructivo. Como resultado, uno de los chicos perdió el equilibrio y cayó al suelo. Los demás se enfurecieron y decidieron enfrentarlo. El protagonista observaba en silencio, sabiendo ya lo que iba a suceder. Aún así, los jóvenes continuaron, intentando resolver la situación a su manera.
El protagonista ya les había advertido que se comportaran, pero como no le escucharon, elevó el nivel educativo, agarró a uno de ellos por el cuello de la camisa y le mostró exactamente dónde estaba el suelo. El chico se quedó allí por un buen rato. Otro chico, sosteniendo un objeto afilado, pensó que tendría mejor suerte. Sin embargo, la lección fue la misma. Con una ligera patada, él cayó fuerte y se hizo contacto cercano con el suelo. Sang luego se acercó a las chicas, que lo miraban con aprensión. Una de ellas preguntó qué planeaba hacer. La chica pensó que no sería educada adecuadamente por el daño que había causado, pero cuando se dio cuenta de que no se saldría con la suya tan fácilmente, abrió los ojos en sorpresa. El protagonista sabía de su costumbre de tirarse del cabello, pero le aconsejó que la nueva temporada requería un corte un poco más corto y amablemente le hizo el favor de actualizar su apariencia. La chica estaba sorprendida, pero al tocar su cabello recién cortado, descubrió que le gustaba. Su alegría fue tan profunda que lágrimas de gratitud se acumularon en sus ojos. Yang dijo que el cabello corto podría salvarle la vida pronto. Sin prolongar la conversación, informó al abuelo y a la nieta que lo estaba. Saliendo, Shanshan quería saber a dónde iban. Él respondió que ella no tendría que volver a la escuela nunca más. Al principio estaba confundida, pero el abuelo empezó a explicar. Molesta, la joven reprendió a su abuelo, afirmando que ya le había advertido sobre confiar en charlatanes. Sabía que muchas personas estaban estafando a otras. Sang, sin embargo, explicó que no era una estafa. El mundo realmente estaba llegando a su fin. Sorprendida, Shanshan preguntó qué quería decir con eso. El protagonista, arrastrándose hacia su fortaleza, comenzó a explicar. Ella quería saber a qué se refería con habrá una hambruna. Él aclaró que hambruna era solo un término simplificado para que su abuelo entendiera, pero de hecho la palabra correcta era apocalipsis. Al escuchar esto, sus ojos se abrieron. Aún dudosa, tomó su teléfono y comenzó a buscar en Google, viendo las noticias y videos que mostraban el caos extendiéndose por todo el mundo. Ella comenzó a creer. Había imágenes de personas mordiéndose entre sí como perros salvajes, pero esos fueron solo los primeros signos de que el apocalipsis estaba a punto de comenzar. Sang explicó que todo fue causado por una niebla tóxica desconocida. Estaba afectando gradualmente a una parte significativa de la población, y aquellos que aún no se habían visto afectados no lo serían. Perdonados porque, una vez mordidos, también serían transformados. La protagonista preguntó si sabía lo que era un zombie, y él advirtió que ya sea al día siguiente o al siguiente como máximo. El primero de ellos aparecería. En medio de su explicación, se enfrentó a un atasco de tráfico. Pensó que aún faltarían unos días antes de que la situación empeorara de una vez por todas, pero no podía permitirse quedarse atascado en el tráfico. Mirando a su alrededor, notó que algunas personas ya estaban actuando de manera extraña. No obstante, la mayoría seguía más preocupada por sus propios asuntos. Algunos conductores intentaron escapar del atasco egoístamente, empeorando la situación. A pesar del tráfico desorganizado, lo que realmente le preocupaba eran las señales de confusión mental en algunos. El anciano a su lado aconsejó a Yang que no se involucrara en discusiones de tráfico. Cuando finalmente lograron salir del atasco, pensaron que estaban a salvo, pero estaban equivocados. Incorrecto. Un conductor de dudosa inteligencia seguía persiguiendo su coche a alta velocidad. Sang frunció el ceño. El bastardo era realmente persistente. Poco después, el hombre logró adelantarlos y detuvo su coche en medio de la carretera, bloqueando su camino. Salió de su coche, llamando a sus amigos para ayudar a resolver la situación. Estaba decidido a hacer que Yang y sus pasajeros lamentaran haberlo faltado el respeto en el tráfico. Al llegar a la fortaleza, el anciano quedó impresionado por el tamaño y la estructura del lugar. Tanto él como Shanshan lo encontraron un poco exagerado. Yang simplemente les pidió que descansaran. Mientras tanto, él disfrutaba de la vista mientras tomaba su café. Poco después, la joven apareció visiblemente contenta tras una buena noche de sueño. Luego, él le pidió que lo acompañara a ver la fortaleza. Fortaleza. Las paredes estaban hechas de hormigón armado. La puerta, controlada a distancia, era de acero de 3 centímetros de grosor. Yang explicó que solo ellos 3 estaban autorizados a entrar en la fortaleza. Shanshan, curiosa, preguntó qué harían si aparecieran sobrevivientes. Yang suspiró y respondió que en el apocalipsis, la gente se volvería impredecible, el lado oscuro de la naturaleza humana se amplificaría. El abuelo y la nieta, observando desde arriba, notaron que había un área específica para los sobrevivientes. Sang se aseguró de que todo estuviera calculado, incluyendo el suministro de alimentos. Les mostró el almacén donde guardaba suministros. Antes de enseñarles a protegerse, utilizó el ojo de la mente para analizar si albergaban alguna hostilidad. Cuando se dio cuenta de que ambos eran amables y dignos de confianza, continuó el recorrido. Le entregó a cada uno de ellos un objeto protector, pidiéndoles que nunca se separaran de él. El anciano aseguró que protegería ese objeto con su vida. Mientras tanto, el sistema emitió una nueva misión, encontrar a los viejos compañeros. A Sang esto le pareció genial, ya que había estado preocupado por cómo localizarlos. Antes de irse, les recordó las reglas a los dos y se fue rápidamente en el coche. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un grupo de amigos se reunió para divertirse en un karaoke. La noche iba bien hasta que 2 de ellos fueron al baño. Al regresar, saliendo, uno de ellos accidentalmente chocó con una joven. Los amigos se disculparon cortésmente. Aún así, el novio celoso de la chica no aceptó la situación. Sorprendido, el joven rubio cayó al suelo. Su amigo, un chico con gafas, preguntó si estaba bien. Amablemente, le pidió al hombre que no fuera tan agresivo. El novio celoso, sin embargo, no le gustó la respuesta. Agarró al chico con gafas por el cuello de su camisa, tratando de intimidarlo. Un camarero, todavía recuperándose de un resfrío, notó el alboroto y decidió intervenir. Se acercó y pidió a todos que se calmaran.
El novio celoso interpretó esto como un desafío. Molesto, agarró al camarero por la ropa y ordenó a los dos amigos que se fueran de allí. Poco después, los amigos regresaron a la habitación 3090 del bar de karaoke. Los otros, curiosos, preguntaron qué había pasado. Explicaron que todo comenzó con un simple golpe en el baño. Uno de los amigos preguntó por qué no se defendieron. Sang-Xia respondió que no había necesidad. La situación ya había terminado. Pero la puerta fue pateada. Varios chicos entraron al lugar con expresiones poco amistosas. Sus amigos estaban sorprendidos por el repentino alboroto. El novio celoso trajo al camarero con él. Estaba allí para vengarse y dar una lección a los que lo desafiaron. El grupo divertido se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de ponerse feas. Afuera del karaoke, Juan llegó, estaba allí para reclamar a uno de sus amigos y no se sorprendió al encontrarlo en un karaoke. Subiendo las escaleras fue recibido de manera poco amigable. En medio de la confusión, los amigos se ayudaron mutuamente. Los ricos, el niño rico, tratando de impresionar a su chica, le preguntó si ya estaba mejor. Ella, todavía molesta, sintió que la persona que chocó contra ella no recibió lo que merecía. Los amigos, cansados de la situación, decidieron que ya no podían soportarlo más. El hombre impaciente creía que estas personas de menor nivel eran demasiado... La confusión creció y tomó proporciones inesperadas. Mientras uno yacía en el suelo, otros comenzaban más desacuerdos. Entre ellos, uno de los jóvenes temblaba sin poder reaccionar. En medio de la multitud, un camarero sudaba y sentía su cuerpo extraño. Ese chico, con una mirada vacía, observó todo sin más control de sus propias acciones. Por impulso, corrió hacia los jóvenes, listo para un ataque. Tan pronto como llegó al objetivo, mordió el hombro. La presión del ataque fue intensa, impidiendo cualquier reacción. El más temeroso del grupo solo observaba, temiendo que también fuera blanco. Varias personas intentaron separar al camarero, quien no lo hizo. No paró. Aquellos que intentaron detenerlo también fueron golpeados. El estado de extrañeza avanzó rápidamente entre los involucrados. El protagonista llegó justo a tiempo para contener al camarero. Sujetándolo firmemente, lo levantó un poco para prevenir nuevos ataques. Luego lo apoyó contra la pared para evitar más problemas. Aún controlando la situación, pidió a todos que dejaran de pelear. Entre los presentes, algunos tenían heridas en los puños, otros en el hombro. El novio celoso ordenó a sus guardaespaldas continuar la lección. Sang miró a su viejo camarada y le preguntó si estaba bien. Sang-Xi pensó que la pregunta era extraña, pero aseguró que no fue golpeado. El protagonista le pidió que lo siguiera. Aún así, el joven celoso no dejaría que todos abandonaran el lugar. La conmoción terminó cuando uno de los guardaespaldas comenzó a toser. Mientras reían, el protagonista notó la herida en su hombro. Mirando de cerca, preguntó si la lesión fue causada por el camarero. Recibió una confirmación hostil. Poco después se dio cuenta de que la reacción general tomaría algo de tiempo. Sang arrastró al camarero afuera. Lo puso en un lugar seguro, reflexionando sobre la seguridad del grupo. En ese momento, la puerta aún estaba intacta. Mirando alrededor, preguntó si alguien más asumiría la responsabilidad por el caos. John Geek dijo que él, confundido, encontraba extraño a este joven que seguía repitiendo su nombre. El afortunado, desprovisto de inteligencia, seguía provocando al protagonista. La paciencia ya no era la misma, pero mantuvo la compostura. Con un toque de ironía respondió cortésmente. El guardaespaldas, al presenciar la escena, avanzó para resolver el problema. Este también terminó en el suelo, fácilmente derribado. Mientras estaba caído, comenzó a convulsionar. El protagonista levantó la mirada y preguntó si alguien más quería probar sus puños. Todo estaba resuelto. Yang Sei pidió que llevaran a sus amigos y esperaran afuera. Al mismo tiempo, las personas del otro lado también estaban retirándose. La joven rubia todavía estaba molesta por no haber obtenido su venganza. Todos fueron detenidos por el protagonista, que necesitaba hablar un poco más. Aconsejó a estas personas que no bebieran tanto, que no pudieran recordar sus nombres. Sus palabras fueron tan sensatas que un hombre no pudo mantenerse en pie. Un hombre estaba encerrado. La puerta no se abría y él golpeó para que alguien desde afuera la desbloqueara. Mientras tanto, otro hombre ya se había transformado y se lanzaba hacia él. Ante esa agitación, el protagonista no tuvo más remedio que cerrar la puerta con llave. Cuando un camarero le preguntó al protagonista si necesitaba ayuda, él pidió que mantuvieran la puerta completamente cerrada. Se decía que era una gripe rabiosa y que debían mantener la distancia. Obedeciendo sus palabras, otro empleado que sabía lo que estaba sucediendo explicó que era una gripe rabiosa. Decidió revisar las cámaras de seguridad. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, se horrorizaron. Horrorizados, la escena mostrada por las cámaras los hizo llamar a la policía. El protagonista quería salvar al amigo y pidió darse prisa, ya que el lugar ya no era seguro. Se fueron de allí y Sang-Xi quiso agradecer por ayudar a salvar a todos. El protagonista le dijo que su nombre era Yang y que lo habían contratado para defenderlo. Querían saber más sobre la gripe rabiosa mencionada anteriormente. Preguntaron si había algún remedio para contener la enfermedad. Explicó que este desastre no iba a desaparecer, solo empeoraría, y que el mundo estaba en sus últimos días. Mientras decía esto, se escuchó un ruido extraño desde afuera del coche. Cuando los amigos miraron, notaron que el brote ya se estaba extendiendo. El protagonista explicó que las cosas apenas comenzaban y todo empeoraría. Todos acordaron obedecer sus órdenes para seguir sobreviviendo. El panel de tareas mostraba que había completado la misión de rescatar a un pasajero. Con eso, podía ver las recompensas disponibles en el sistema. Las cajas todavía estaban allí y todas parecían útiles. Tan pronto como regresara a la fortaleza, descansaría. Rescátalos.
Había un problema mayor relacionado con la confianza. Sabía que en su vida pasada su amigo Shang-Chi había sido traicionado por uno de ellos, pero con solo mirar el protagonista no podía identificar quién era el traidor. Ki-Jin recibió una llamada de Lei, quien quería saber cómo iban las cosas. Mientras hablaba con ese caballero, fuertes golpes en la puerta la sobresaltaron. Después de mirar por la mirilla, vio que era seguro y abrió. Su amiga dijo que el viejo Liu del primer piso había sido llevado esa mañana. A la mañana siguiente, Qui-Jin quería saber qué pasó. La amiga explicó que la policía y la ambulancia lo habían llevado juntos. Fue entonces cuando entendió por qué había tanto ruido esa mañana. La pelirroja dijo que parecía ser una gripe rabiosa y preguntó si los suministros ya habían sido enviados. La joven, vestida con un uniforme escolar, pensó que su amiga debería llamar a Lei Chuxiang y aliarlo. Las puertas se abrieron y todos salieron, mirando cautelosamente a su alrededor. Shang-Chi comentó que el lugar parecía una fortaleza. El protagonista confirmó que esa fue la primera reacción de todos. Shang-Bo y su nieta preguntaron si el líder estaba bien. Él les dijo que no se preocuparan e informó que ahora presentaría a los nuevos miembros. El protagonista presentó a Shang-Chi y a sus amigos. Después de eso, los presentó a Shang-Bo y a su nieta, quien los saludó alegremente. Luego le pidió a Shang-Bo que mostrara el lugar a los nuevos miembros y explicara las reglas. Uno de los amigos de Shang-Chi levantó la mano para llamar la atención. Preguntó si podían recibir alguna arma y afirmó que podían ayudar a defender el lugar. Al escuchar esto, el protagonista simplemente lo miró de reojo. Shao-Chi aconsejó a Mai Ming que tuviera cuidado con sus palabras. El protagonista aseguró que en pocos días todos recibirían armas. Al ver al hombre herido, ordenó que lo llevaran a la sala médica. Después, mientras limpiaba, Shao-Ki comentó que era muy cómodo. Jining le preguntó por qué lo había detenido y afirmó que si no lo hubiera hecho ya tendrían armas. También dijo que en el mejor de los casos estaban siendo protegidos y en el peor estaban bajo arresto domiciliario. Shao-Ki le pidió que no hablara así porque el protagonista los había salvado. A pesar de ser amigos, estaban teniendo desacuerdos, enfadados. Jimin les pidió que miraran cómo estaban tratando a Chen Chong y cómo la enfermería parecía más una prisión. Encontró sospechoso el comportamiento del anfitrión. Shao Kai declaró que si estaban equivocados, traicionarían a su salvador, pero Mingi respondió que preferiría traicionar que ser traicionado. También dijo que solo tenían a un anciano y una chica, así que podrían capturarlos cuando el protagonista estuviera fuera. Sus amigos lo miraron para entender si hablaba en serio. Rápidamente dijo que solo era una broma. Los amigos se sintieron aliviados de que no fuera en serio. Al irse, pensó que en tiempos caóticos todos debían ser despiadados. En otra habitación, Shen-Bo y su nieta llegaron para traer la actualización. Le informó al protagonista que todos estaban instalados y que el nombre del herido grave era Chen Ge. El protagonista le agradeció y les dijo que descansaran ya que no sabían qué podría ocurrir al día siguiente. Antes de que ellos, izquierda, él llamó su atención nuevamente. Les pidió que vigilaran a los otros dos amigos de Shang-Chi porque sentía que había un traidor entre ellos. Esperó a que todo se calmara porque necesitaba revisar la tienda del sistema. Su objetivo era rescatar las cajas que había observado antes, cajas de suministros para adquirir recursos para el apocalipsis. Después de rescatarlas exitosamente todas, encontró varios artículos y municiones. Mirando el montón de suministros, comentó que serían útiles como lo fueron en el apocalipsis. El otro día, temprano en la mañana, 3 coches se acercaron a alta velocidad. Los vehículos llegaron a la base de los protagonistas y alguien preguntó si realmente era la dirección correcta. Era un hombre que, después de confirmar la dirección por llamada, dijo que tan pronto como terminaran allí, comerían. Juntos, él ordenó a sus subordinados que irrumpieran en la base. Observó cómo lo intentaban con todas sus fuerzas. Después de un rato, un subordinado dijo que la estructura era demasiado gruesa para romperse. El hombre se quejaba mientras se preguntaba quién tendría una puerta tan resistente en una casa normal. Pidió a sus subordinados las armas pesadas. Al abrir la caja de armas pesadas, solo encontraron botellas. Después de prender fuego a las botellas, las lanzaron sobre la pared de la base, con la intención de invadir. Las llamas se propagaron rápidamente, dejando la base en peligro. Al ver el fuego, todos salieron rápidamente llevando cubos de agua. Mientras lucha contra las llamas, Shan-Shan nota que el protagonista tenía razón. Desde el almacén, el protagonista y Shang-Bo salen armados. El protagonista dice que quiere ver quién está causando problemas. En la torre de vigilancia, Shang-Bo ve a un hombre abajo y dice que le parece familiar. Sorprendido, recuerda que era el mismo individuo que tuvo un incidente de ira en la carretera. Al mirar hacia arriba, uno de los subordinados nota algo en la torre de vigilancia. Le avisa a su jefe, quien reconoce al protagonista y dice que lo estaba buscando específicamente. El líder invasor exige que el protagonista salga o su base será incendiada. El protagonista dice que tienen 5 minutos para irse. Al escuchar esto, el invasor ordena más cajas de cócteles inflamables. De repente se emite una nueva misión. Con la base bajo ataque, neutralizar la amenaza se vuelve necesario. El protagonista sabe que no merece advertencias. Dejarlos vivos solo traería problemas en el futuro. Sin vacilar, dispara su arma. El disparo alcanza el brazo del invasor. Sosteniéndose la herida, grita de dolor.
El protagonista comenta que está un poco oxidado después de unos días tranquilos. Al darse cuenta de la potencia del armamento, los enemigos se retiran. Sin embargo, nadie saldría ileso. Los siguientes disparos derribaron a varios de los submarinos de los invasores. El líder logra subir al coche y ordena al conductor que acelere. Shang-Bo observa la huida y comenta que están escapando en coche. El protagonista le dice que se calme, pues para eso hay un rifle automático. Dispara una ráfaga de balas a los que huyen. Vehículo, recarga su arma y continúa disparando. Shang-Bo, impresionado, piensa que ni siquiera demostró tal habilidad durante su servicio. Los disparos golpean los coches, ahuyentando a los enemigos. El protagonista instruye a Shang-Bo para que ordene a los demás limpiar el desastre. Sin embargo, reconsidera y decide dejar que los heridos se conviertan en zombies para que Shang-Chi y Shang-Shan puedan entrenar. Luego dice que ha cambiado de opinión y tiene otros planes para ellos. En el camino, Lee Shuk-cheon pregunta si están cerca del destino. Wen Shouye, con una voz dulce, responde que debe ser en la siguiente intersección. Ki-jing nota que siempre que Lee Shuk-cheon está cerca, Wen Shouye se comporta así y ya entiende sus intenciones. Ella llama a su amiga para ir juntas. Sorprendida, Wen Shouye pregunta si ella también necesita ir. Debería hacerlo, ya que es la única que conoce el lugar exacto. La pelirroja trata de encontrar excusas para evitar seguirla. Los dos se dirigen hacia la base. Al darse cuenta de que se han desviado, Lee Shuk-cheon pide a su grupo que esté listo. Les ordena que lo sigan tan pronto como arranque el coche. Sus subordinados confirman el pedido. Cuando Shiya le pregunta a su amiga por qué la arrastró a esto, ella responde que la conoce bien y está al tanto de sus estrategias. Sin embargo, algo más adelante llama su atención. Se pregunta qué está pasando. La amiga especula si hubo una confrontación armada. Qui-jing analiza la escena y concluye que, dado el estado del lugar, probablemente hubo una disputa entre dos. El amigo sugiere que él no sobrevivió y se preocupa por el destino de los suministros. Mientras un hombre experimenta una transformación, reflexionan sobre una. Regresando, pero deciden investigar más de cerca. Justo enfrente de la puerta de la base, intentan forzarla para ver si se abre, pero al intentarlo se dan cuenta de que la puerta está sellada y no pueden ver adentro. De repente, escuchan una voz llamando y miran en dirección al sonido para identificar quién es. Desde lo alto de la torre de vigilancia, Shang-Shan pregunta quiénes son y cómo encontraron el lugar. Los dos abajo anuncian que conocen al propietario y uno de ellos tiene una relación cercana con él. Pronto, ella se da la vuelta e informa al protagonista que hay dos chicas afuera y una dice ser su novia. El ex engañador imagina que la mujer en la cima es la razón del cambio de comportamiento de los protagonistas. Ella les dice que no se preocupen, ya que Lee ha traído algunas armas y solo necesitan hacer que él abra la puerta. El protagonista se pregunta qué están haciendo allí. Sin perder tiempo, activa el ojo de la mente. La pelirroja intenta parecer linda, incluso sintiendo enojo por ser ignorada por él. El protagonista ya conoce sus intenciones y las acciones de Lee. Sorprendidos, intentan averiguar cómo se enteró. Antes de que puedan inventar otra excusa, él dispara algunos tiros de advertencia desde arriba. Arriba, escucha a su ex incrédula cuando se da cuenta de que él tuvo el descaro de disparar tan cerca de ellos. Wen Shouye comenta que él está armado y que deberían hablar con calma, pero su amiga insiste en que no se atrevería a disparar. El protagonista afirma que dispararle sería demasiado fácil. Ambos escuchan un ruido y miran hacia atrás. Todo lo que ven es una multitud de pacientes furiosos. Lo que quería era ver el caos extenderse. Los infectados gruñeron y corrieron hacia los dos. Apenas lograron esquivar y... ¡Huye! Lee Shuk-shinong escucha su nombre y mira quién lo llama. Corriendo y gritando, suplican ser salvados. Asustado se queja de la presencia de los infectados. Ordena a su grupo que actúe rápido. Fue en este momento que la situación se volvió en contra del traidor. Ki-jing, mientras balancea su bolsa, dice que no quiere morir. Lanza la bolsa a su amigo. La bolsa se enreda en sus pies. Esto la hace caer de bruces. Caída e incapaz de reaccionar, es capturada por los zombies. Mientras se convierte en la comida de los infectados, maldice. Su amiga. Corriendo sin mirar atrás, Qui-jing afirma que se lo merecía. En la torre de vigilancia, el sistema informa sobre la finalización de la misión y anuncia la misión de limpieza. Shang-Shan pregunta si simplemente se convirtieron en zombies. El protagonista explica que ahora hay varios virus en el aire y que, al entrar en contacto con un cuerpo muerto o gravemente herido, ocurre la transformación. Él pide que todos sean llamados para una reunión. Sentado en la mesa, todos esperan la discusión. Él informa que dentro de los próximos 2 días deberían quedarse en casa para que el cuerpo pueda adaptarse al virus. Chis muestra preocupación por su amigo en la enfermería. La escena muestra al amigo acostado, comenzando a mostrar signos de infección. Su mano y cara palpitan y está sudando excesivamente. Con el caos causado por el virus, la gente estaba volviéndome loco. Al mirar afuera, Sang Chanji notó que el mundo exterior estaba en caos. Le dijo a su familia que necesitaría ir al almacén a buscar suministros y que nadie debería abrir la puerta. Mientras daba estas instrucciones, alguien llamó a la puerta. Con aprensión miró en la dirección de donde venía el ruido. Hizo un gesto para que todos mantuvieran silencio. Lentamente se acercó a la puerta, pero antes de que pudiera... ¡Ábrelo!, escuchó una voz preguntar si estaba en casa. Al reconocer la voz, se sintió aliviado al darse cuenta de que era Yang Tao. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera abrir completamente la puerta, fue K. Se relajó. Varias personas invadieron su casa y lo inmovilizaron. Furioso, exigió que lo dejaran ir. Dijo que siempre lo había tratado bien y preguntó por qué estaba haciendo esto.
Yang Tao respondió que lo trataban como a un felpudo, pero Shang Changji replicó, diciendo que sin él, Yang Tao estaría sin hogar. El intruso, sin embargo, parecía insatisfecho con su parte en las negociaciones y exigió la llave del almacén. Zhang Shangche se negó a entregarla, diciendo que no obtendría lo que quería. Yang Tao se acercó a la familia de Zhang Shangche, agarró a su esposa del cabello y le ordenó un reloj. Su hijo intentó reaccionar para salvar a su madre. En un movimiento desesperado, mordió el brazo del agresor. Enfadado, el hombre lanzó al niño lejos. Al ver esta escena, Zhang Changyi reaccionó con furia como cualquier padre lo haría. Yang Tao le dijo que no se preocupara porque, mientras cooperara, él le aseguró que una vez evacuado, su familia estaría a salvo y exigió que lo llevase al almacén. Cuando finalmente llegaron al lugar, a los intrusos no les gustó lo que vieron. ¿Es esto todo lo que queda?, preguntó Yang Tao. Zhang Shangji respondió que fue él quien consiguió ese gran cliente. Esto hizo que Yang Tao reflexionara por un momento. Dijo que si podían apoderarse de los suministros de los protagonistas, tendrían comida para toda la vida. Al escuchar esto, Zhang Shangji advirtió que es mejor no meterse con él, ya que lo vio armado y sospechaba que sabía sobre el apocalipsis de antemano. Pero a Yang Tao no le importó. Para él, esto no era su problema. Zhang Shangji estaba confundido y preguntó por qué sería su responsabilidad. Fue entonces cuando escuchó que debería obtener los recursos a cambio de la seguridad de su familia. Sorprendido por la respuesta, se quedó sin palabras. Mientras tanto, la escena regresa al fuerte. Todos estaban alrededor de Chen Chong mirándolo retorcerse. Se había transformado en un zombie y estaba tratando de liberarse. Sus amigos estaban profundamente tristes al verlo en ese estado, hasta que Yamin rompió el silencio y dijo que necesitaban matarlo. El protagonista, observándolo de reojo, comenzó hasta a entender su naturaleza. John Chi, sorprendido, preguntó qué había dicho. Yamin repitió que si Chen Chong se liberaba, todos estarían en peligro, pero Shang-Chi respondió afirmando que él era uno de ellos y cuestionó si se rendirían sin siquiera intentarlo. El protagonista intervino y dijo que Wang Ming tenía razón. Una vez convertidos en zombies, prácticamente no había posibilidades de recuperación, así que sacó su cuchillo de la funda y se lo entregó a Jimin. El joven estaba confundido y preguntó qué quería decir con eso. Termina esto, respondió el protagonista. Cuando llegó el momento de actuar, Jimin simplemente tembló. El protagonista lo provocó, recordándole que siempre quiso un arma y pidiéndole que tomara el cuchillo y terminara con el sufrimiento del amigo. Entre el grupo había alguien en quien todos confiaban. Shang-Chi asumió la responsabilidad y dijo que haría lo necesario. La renuencia en su mirada era visible. El protagonista le preguntó a Shang-Chi si estaba seguro de lo que iba a hacer, advirtiéndole que si estaba equivocado se convertiría en un asesino. Pero Shang-Chi, sin dudarlo, afirmó que confiaba en él. Satisfecho con la respuesta, el protagonista le dijo que siguiera adelante. Enfrentándose a su amigo, que se retorcía y gruñía, Shang-Chi reunió valor y bajó el cuchillo rápidamente. Sin embargo, antes de que la hoja pudiera golpear al zombie, fue detenida. El protagonista agarró su mano antes de que hiciera algo irreversible. Confundido, Shang-Chi preguntó por qué lo detuvieron. El protagonista explicó que el zombie era un caso especial y aún tenía utilidad. En ese momento, el sistema le notificó que se había descubierto un mutante raro. Mirando al zombie que seguía gruñendo e intentando liberarse, el protagonista preguntó, ¿tu nombre era Chen Chang? Sin esperar confirmación, declaró que tenía una tarea para los infectados. La escena cambia a otro lugar mostrando un coche a alta velocidad. El conductor pierde el control y choca contra un poste, dejando el... De regreso al vehículo, Shang-Chi lamenta su mala suerte. Triste por perder el auto, suspira y dice que al menos está casi en su destino. De repente, aparece un zombie y salta hacia él. Con un movimiento rápido, logra morderle el brazo. Shang-Chi empuja al zombie y corre lo más rápido que puede de regreso al auto. Dentro del vehículo, agarra una palanca. Girando con fuerza, golpea a la criatura en la cabeza. Insatisfecho, le da unos cuantos golpes más hasta que el zombie deja de moverse. Sabía que este lugar no era seguro. Temblando, continúa su camino hacia la base. En la base, muchos zombies deambulan de un lugar a otro, esperando encontrar a una víctima. El protagonista salió a observar los alrededores y trajo a algunos de los residentes de la base para enseñarles cómo lidiar con los infectados. Shan comenta que el equipo es incómodo y molesto, pero el protagonista refuerza que los zombies son mucho más fuertes que los humanos y que el equipo es necesario. Observando desde la distancia, nota que estaban en un extremo y una amenaza se acercaba desde el otro. Alerta al grupo para que se prepare, ya que habían entrado en el campo de percepción de infectados. Los zombies notan la presencia del grupo y corren hacia ellos. El líder recuerda al equipo que siempre deben cuidar las espaldas de los demás y mantener la distancia. Esquiva el ataque del enemigo y explica que cuando un zombie falla es el mejor momento para atacar. Al escuchar esto, Shao Kahn ataca con un hacha. La hoja golpea la frente del zombie, pero no tiene efecto. Mientras Shao Kahn se queja, el protagonista usa su error como ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero antes de que pueda terminar la explicación, el zombie salta sobre Shao Kahn, quien entra en shock y pide ayuda. El protagonista, observando de lado, dice que la defensa fue perfecta, pero pide a Shang-Chi que ayude a su amigo. Shang-Chi se posiciona detrás del zombie y da un golpe en el cuello de la criatura. El protagonista recuerda a todos que un golpe no es suficiente. Sabiendo esto, todos atacan juntos hasta derribar al monstruo. Volviéndose hacia Shang-Chi, Yang, el protagonista, pregunta cómo les fue. Yang estaba a punto de responder cuando notó a un zombie acercándose al protagonista por detrás. El infectado se lanza hacia él.
pero es rápidamente agarrado por la cabeza. El protagonista, sin perder la compostura, mira a Shang y le pregunta si ya olvidó lo que se enseñó sobre prestar atención. Todos se sorprenden al ver que él no había bajado la guardia en ningún momento. Desde un escombro cercano, Shang-Chi observa a los infectados rondando la base. Se pregunta si el protagonista ya había encontrado su fin, pero entonces escucha su voz. Observando desde detrás de un coche, Shang-Chi confirma que es él. Para su sorpresa, el protagonista no solo estaba vivo, sino cazando mutantes con su equipo. Pero mientras Shang-Chi observaba, un infectado escondido bajo el coche aparece de repente. Una mujer pelirroja en estado de zombificación extiende la mano y le agarra la pierna. Sobresaltado, Shang-Chi pierde el equilibrio y cae al suelo. Mirando el rostro aterrador de la criatura, él entró en pánico. El zombi pelirrojo estaba gruñendo, listo para devorarlo, pero el pelirrojo encima de él pronto fue hecho pedazos. Fue el protagonista quien disparó al zombi que lo atacaba. Jadeando, Shang-Chi arrojó lo que quedaba del zombi a un lado. El protagonista le preguntó qué estaba haciendo allí. Acercándose, Shang-Chi dijo que no podía creer que todavía estuviera vivo para verlo, pero había una herida en su brazo, algo que no pasó desapercibido. Apuntándole con el arma, el protagonista afirmó que Shang-Chi había sido mordido. Aterrorizado, suplicó que no dispararan. Afirmando que tenía algo importante que decir, el protagonista le pidió que hablara, pero que no se acercara. Shang-Chi dijo que su ex socio de negocios había secuestrado a su familia para robar los recursos del almacén. Rogó por las vidas de su esposa e hijo, sabiendo que estas bestias no dudarían en hacerles daño. Todavía inseguro, el protagonista pensó que a pesar de la ganancia, el hombre lo había ayudado mucho en el pasado. Observando a su equipo, se dio cuenta de que había muchos más hombres que mujeres, creando un desequilibrio. De repente, escuchó un sonido de notificación del sistema, y pensó que finalmente había una ventaja. La tarea era rescatar a la esposa e hijo de Shang-Chi con una recompensa de 25 puntos. Después de analizar la misión, afirmó que salvaría a la esposa e hijo de Shang-Chi. El hombre, conmovido, se inclinó y dijo que solo podría devolver su amabilidad en la próxima vida. Le pidió al protagonista que hiciera lo que tenía que hacer y lo terminara antes de convertirse en un infectado. Mirando pensativamente a Shang-Chi, el protagonista le pidió a Shang-Shang que trajera una bicicleta. Arrodillado, Shang-Chi preguntó por qué lo trataban con tanta amabilidad. Aceptando la orden, le agradeció. Una vez en la bicicleta, pedalea tan rápido como puede. Lo único que lo separaba de volverse infectado eran sus pensamientos sobre su esposa e hijo. Uno de sus ojos ya había adquirido el característico tinte de los infectados. De regreso en la base, después de apilar todos los zombies muertos en un montón, echaron mucha gasolina. Cansados por el trabajo, le prendieron fuego. El protagonista notó que con su fuerza actual podrían manejar 1 o 2 zombies, pero enfrentar a un grupo sería muy difícil. Dándose la vuelta, les pidió que lo siguieran. Preocupado, Shambo comentó que la ciudad estaba un desastre y preguntó si iba solo. Pronto, Shu-Chi y Shang-Chi se ofrecieron a ir también, pero el protagonista se negó, diciendo que serían una carga. Viajó en coche, preparado para los ataques. Se quejó de que la actualización del sistema tomó demasiado tiempo. Sabiendo que la misión sería difícil, decidió actualizar manualmente, lo cual le costó 4 puntos. Al mirar la interfaz del sistema, notó que el costo de la actualización manual se había duplicado. Aún así, tenía la cantidad requerida. Al comprar la caja de recompensas, se restaron 20 puntos. Una luz brillante emanó del auto. Después de abrir la caja, recibió un suero de mejora de fuerza física más 5. Se quejó de la luz, diciendo que era como ser golpeado por una granada aturdidora. Era otro juguete interesante. Emocionado, inmediatamente usó el suero. Su cuerpo estaba agitado. Su atributo de fuerza aumentó de 10 a 15, haciéndolo 260% más fuerte que un humano normal. En la casa de Shang-Chi, su esposa trató de calmar al niño, asegurando que el padre se encargaría de todo. Pero de repente, Yang Tao y sus secuaces entraron en la habitación. Sorprendida, ella preguntó qué estaban haciendo. Los dos hombres querían divertirse un poco con la mujer. Para satisfacer su enfermiza curiosidad, desgarraron su blusa. Al ver la escena del secuaz sosteniendo a la madre, el hijo no pudo soportarlo e intentó ayudar. Mientras intentaban inmovilizar a la mujer, que gritaba pidiendo ayuda, uno de los cómplices se acercó, atemorizado por el ruido, para ver qué sucedía. Al notar su presencia, los demás lo invitaron a unirse a la diversión. Lee, sin embargo, dio una advertencia, lo que irritó a sus compañeros. Solemnemente, el secuaz explicó que no deberían meterse con esa mujer por ahora. Sin embargo, dejó en claro que una vez que trataran con su esposo, podrían hacer lo que quisieran. Respetando la decisión momentánea, la mayoría se retiró, pero uno de ellos prometió regresar. Llorando, la mujer abrazó a su hijo, quien también lloraba desesperadamente. Mientras tanto, afuera, el caos de los zombies continuaba. Dentro del auto, el protagonista conducía mientras pensaba que, con 13 puntos de resistencia, estaba por encima del promedio. Pero se dio cuenta de que seguir conduciendo era difícil. El tráfico era un caos, con gente luchando por sobrevivir. En un momento, decidió abandonar el vehículo y continuar su viaje a pie. Se dio cuenta de que estaba muy cerca de la ciudad, donde todo era aún más caótico. Pronto notó que los zombies se acercaban para devorarlo, pero usando su fuerza extra recientemente adquirida y las herramientas de defensa almacenadas, él manejaba a todos con facilidad. Su velocidad ahora estaba en otro nivel. Con su agilidad y habilidades mejoradas, tenía ventajas sobre los no muertos. Con su agudo oído, notó que estaba rodeado de infectados y todavía estaba a unos 800 metros de su destino.
Fue entonces cuando el sistema le notificó de una misión aleatoria llamada Encuentro. Más adelante, los zombies intentaban entrar en un supermercado. Un grupo de sobrevivientes estaba acorralado adentro, luchando para evitar que las criaturas entraran. Dentro del mercado, la gente estaba verificado. Un joven estaba gritando por ayuda mientras un hombre, que parecía ser un oficial de policía o guardia, intentaba mantener el orden. Sabía que la situación estaba fuera de control a medida que más y más zombies se amontonaban en la puerta del supermercado. Por mucho que bloquearan la entrada, la resistencia no duraría mucho. Sin embargo, algo afuera estaba lidiando con los zombies. Estaba causando miedo y asombro entre los sobrevivientes que temían que una criatura aún más peligrosa pudiera estar ahí afuera. A pesar del riesgo, el guardia decidió verificar lo que estaba sucediendo. Ordenó que se retirara parte de las barricadas para asomarse. Cuando se abrió un pequeño espacio, el guardia miró hacia afuera y vio algo que se movía rápidamente. Asustados, los sobrevivientes salieron del mercado armados con trozos de tubería y barras de metal. El joven, todavía aterrorizado, temía que pudiera ser un mutante. Uno de los hombres mayores cuestionó sus sospechas, pero él simplemente comparó la situación con historias que había escuchado antes. El guardia interrumpió la discusión, recordándoles que no era momento para debates. Les pidió a todos que tuvieran cuidado y se dirigieran lentamente a un punto de encuentro. Habiendo llegado a un lugar seguro, El guardia hizo una pausa y observó al extraño que les había ayudado. Analizando sus movimientos y habilidades, se dio cuenta de que era diferente. El joven insistió en que solo podría ser un mutante, pero el guardia no estuvo de acuerdo. El protagonista sonrió y comentó que los mutantes aún no estaban en todas partes. Con una ligera sonrisa, el guardia concluyó que el joven era simplemente un sobreviviente excepcional. Mirando a ambos lados, el guardia llamó al protagonista para que se uniera al grupo. Cuando escuchó que iban al Jardín X, recordó que había una mansión cerca. El viejo Song sugirió que se uniera al grupo porque el Capitán Lee tenía una pistola, incluso María. Sinceramente, el protagonista aceptó la invitación por un tiempo. Debido a la curiosidad del chico sobre la mansión, comenzaron a preguntarse si conocía a alguien que estaba allí. Había incertidumbre sobre la posibilidad de que fuera un pariente o una novia a quien deseaba. En ese caos, la probabilidad de que la persona que buscaba ya estuviera muerta estaba aumentando. Según el capitán, si no habían sido atrapados por zombies, podrían haberse encontrado con esa manada de animales. Frodo quería entender a qué animales se refería. Era una banda de matones escondidos en las aldeas de la ciudad del este. Estaba claro que el protagonista necesitaba mantener su guardia alta al conocer nuevos sobrevivientes. A todos se les puso la piel de gallina cuando un zombie se acercó al capitán. El susto casi tomó al hombre por sorpresa, pero la pistola estaba listo. Sin otras alternativas, fue necesario disparar algunas veces. Como resultado, el ruido de los disparos atrajo la atención de más infectados. Era de esperarse que al escuchar los disparos, los zombies comenzaran a acercarse. Sin detenerse, los ojos del oficial se movieron rápidamente mientras intentaba mantener la calma. Al ver un autobús abandonado, se le ocurrió una gran idea. Mientras reflexionaba, el protagonista concluyó que correr sin rumbo podría alertar incluso a los infectados. Pero vio en el autobús un refugio seguro. Situado en la entrada del autobús, el capitán ordenó al protagonista que corriera y se refugiara. Rápidamente, ambos subieron al autobús y cerraron la puerta. Necesitaban revisar cada asiento en busca de algún escondido. La tensión estaba creciendo, mostrando que los mutantes no se habían rendido y se estaban reuniendo afuera. Mirar cuidadosamente a los zombies en la entrada hizo que el capitán temiera que no habían sido lo suficientemente rápidos. Cada segundo los infectados se volvían más desesperados en su intento de invadir el autobús. El ruido y la confusión atraían aún más zombies a la escena. Durante el esfuerzo por mantener la puerta, la fuerza del capitán fue puesta a prueba, pero sus brazos no podían más. Rápidamente, el protagonista corrió y reforzó fácilmente la seguridad de la entrada. Luego, el pasaje fue bloqueado, evitando que cualquier infectado cruzara. Tal acción le dio al capitán la libertad de coordinar a los demás. En ese momento, el joven afirmó que mantendría la puerta segura mientras el líder organizaba a los demás para romper las ventanas y contraatacar. Inmediatamente, los instintos de liderazgo surgieron cuando las ventanas se rompieron. Los zombies rodearon el autobús, intentando entrar por todos lados. Mientras tanto, los sobrevivientes hicieron todo lo posible para protegerse con las armas que tenían a mano. Muchos se aferraron a un compañero para minimizar el daño causado por el ataque. Al notar la gran cantidad de infectados y la poca munición, la preocupación del capitán aumentó. En ese instante, el protagonista lo llamó y le entregó una especie de arpón. Poco después, la pregunta sobre dónde había encontrado el arma fue vagamente respondida. Esta herramienta permitía lanzar flechas en grandes cantidades, lo que dificultaba que los zombies se acercaran. Después de un tiempo, la pequeña horda fue controlada. Frío y los sobrevivientes pudieron salir del vehículo. Los acompañaba un chico entusiasmado con la situación apocalíptica. Aún así, el protagonista advirtió al joven que se mantuviera alerta y no cometiera errores por descuido. Cuando cayó la noche, en el fuerte, un comerciante se ofreció a hacer guardia. En vista de esto, el amigo regordete y con gafas encontró extraña la disposición del joven, conocido por su pereza. Por un momento, la irritación se apoderó del chico, quien se defendió diciendo que nadie debería cuestionar sus decisiones. Aún así, el joven con gafas no entendió la repentina evasión de su amigo. Mientras tanto, la persona a cargo del fuerte observó la discusión en silencio. Al final, decidieron dejar al joven permanecer de guardia. La espera se extendió hasta la noche cuando finalmente estuvieron seguros de que el anciano estaba dormido. El anciano siempre mantenía la llave del gabinete de municiones cerca de él. En este momento, el traidor apenas hizo esfuerzo para entrar en la habitación y encontrar lo que buscaba.
Se acercó cuidadosamente para tomar la llave sin despertar al anciano. Moviéndose sigilosamente, extendió la mano, pero en el instante en que casi tocó el objeto, el anciano abrió los ojos. Antes de que se pudiera preguntar algo, un golpe impactó al anciano directamente en la cara, impidiendo. Luego, el anciano mencionó que se había llevado la llave del armario de municiones. La persecución comenzó. Todos corrieron intentando detener la fuga. Desesperadamente, Lu Meiming tiró todo a su paso, creando obstáculos para retrasar a sus perseguidores. Nadie podía creer que realmente había traicionado al grupo. Después de un rato, se detuvo frente a la enfermería con un plan en mente. Creía que su amigo en tratamiento, ya zombificado, podría ser útil para su escape. Entrando al lugar y viendo el estado debilitado del chico, no dudó en liberarlo cuando las ataduras ya estaban sueltas, facilitando aún más la liberación. Al llegar al pasillo, los demás se dieron cuenta de la situación y se indignaron. Era difícil aceptar que alguien había interrumpido el tratamiento de su amigo. Se dio la orden de rodear al infectado y asegurarse de que no pudiera causar daño. El grupo se posicionó alrededor de su amigo transformado, quien reaccionó. Fue sorprendente lo fácilmente que lograron inmovilizarlo. Aprovechando su control sobre él, decidieron encerrarlo de nuevo en la enfermería. Empujado hacia adentro, casi entró por su cuenta, lo cual fue... Mirando por la ventana, todos se preguntaban por qué él no estaba resistiendo. El anciano reflexionó sobre el tiempo perdido, mientras que el traidor ya había logrado su objetivo. Otro miembro que había estado observando todo quería entender la relación entre el anciano y el joven al que él se refería como un mocoso. El traidor, al encontrar solo un arma, se preguntó dónde estaban las demás. Aún así, pensaba que uno sería suficiente para manejar cualquier problema. Creía que nadie allí era digno de enfrentarlo. Él, ya que su única deuda ya había sido pagada. El anciano lamentó la ingratitud de algunas personas que simplemente no cambiaban. Mientras tanto, el hombre en la enfermería permanecía inmóvil, pero sus venas latían intensamente. Era evidente que algo fuera de lo común le estaba sucediendo. A lo lejos, el capitán hablaba con el protagonista sobre la última intersección antes de la mansión. Dejó instrucciones de que, después de encontrar al resto del grupo, debían dirigirse a Rongshan Garden. Resuelto, se fue sin dudarlo. Los pensamientos sobre su separación no parecían pesar tanto como esperaban. El capitán estaba tranquilo porque le advirtieron sobre todos los peligros en el camino. El movimiento de los infectados aumentó a medida que avanzaba la noche. En el edificio donde el grupo esperaba a John, la impaciencia estaba creciendo. Uno de ellos dijo que no esperaría más y que encontraría a la mujer esa misma noche. Creía que si ella estaba sola entre los infectados, probablemente no habría sobrevivido. Mientras él estaba planeando, la mujer permanecía en la otra habitación, acunando a su... El rubio alto aconsejó precaución porque no quería que ella muriera prematuramente. La discusión escaló mientras todos querían asegurar su turno antes de que se pusiera demasiado intensa. Demasiado tarde, lo que no se habían dado cuenta era el repentino silencio de los infectados abajo. El alto rubio entre ellos parecía haber oído algo y fue a comprobarlo. Con el ruido pensó que podría ser un equipo de rescate. No tuvo mucho tiempo para estar seguro de lo que era. Llegó al punto en que no podía pensar con claridad. En la habitación de la mujer, los otros llegaron, aterrorizando a la joven mujer e infundiéndole miedo. Uno de ellos, con una sonrisa sarcástica, le ordenó dejar de fingir. Aterrorizada, permaneció inmóvil cuando tiraron del cuello de su hijo. Por reaccionar, recibió una bofetada para despertarse. El joven fue apartado para no molestar. Llorando, el chico afuera cerró el puño de ira. Aún así, fue lanzado más lejos por ser inconveniente. Cuando la puerta se cerró, estaba aterrorizado. Un ruido fuerte llamó su atención. Al ver a uno de los secuaces caído, estaba aún más asustado. Brevemente. Poco después vio la sombra de alguien y le provocó escalofríos en su pequeño cuerpo. El protagonista preguntó si era el hijo de Chang. Asustado, el chico simplemente asintió. La mujer seguía llorando, tratando de guardar silencio. Esto molestó a los chicos, que querían oírla gritar para divertirse más. Aunque no querían luchar, coincidieron en que se divertirían solos. El juego terminó cuando alguien pateó la puerta. Tuvieron poco tiempo para notar lo que estaba sucediendo. El líder, pensando que todo ese alboroto venía del chico, recibió la orden de deshacerse de él. Cuando vio a uno de los suyos caído en el suelo, se horrorizó. Preguntaron qué estaba pasando. Sin tiempo para reaccionar, recibió un puñetazo en la cara del protagonista. Con solo un golpe, fue lanzado lejos. Asustado, quería saber quién era ese desgraciado que había llegado de la nada. La respuesta fue una patada en la cara. En otro lugar, el traidor apuntó con una pistola a los miembros de él. El anciano le dijo a su nieta que obedeciera al traidor y fuera a la habitación mencionada. Cerca de la locura, dijo que sin eliminar a alguien no podía demostrar su autoridad. Decidido a atacar a ese anciano, quería advertir a los demás. La nieta suplicó que no le hiciera nada a su abuelo. Mientras apuntaba con la pistola, un ruido proveniente del interior de la enfermería llamó su atención. Les pareció extraño, ya que la sala médica debería estar cerrada. El chico zombificado salió de allí. Era impresionante verlo usar una llave para abrir. Mirando al traidor, estaba babeando con las venas de su cara hinchadas. No podía dejar que un zombi que acababa de usar una llave anduviera por ahí, así que comenzó a dispararle. Se sorprendió al notar que las balas no detenían al zombi. Cuando estaba a punto de ser atacado, no podía creer que esto pudiera estar sucediendo. El traidor fue rápidamente asesinado por ese zombi sediento. Cuando los demás llegaron y notaron la escena, no podían creerlo. El zombi también arrastró el cuerpo de su antiguo amigo. Nadie sabía lo que estaba pasando, ya que el zombi estaba tranquilo hace solo unos momentos.
De repente, en un acto de locura, atacó a su propio amigo. Incluso frente a la escena, no podían creer lo que estaba pasando. El zombie recogió la llave de nuevo y abrió una habitación. Se encerró con el cuerpo de su amigo y tiró la llave. Todos permanecieron en silencio, mirándose unos a otros, asustados. En otro lugar, el protagonista había tratado con los secuaces que estaban en el apartamento de Shang. Él miró el chico y le pidió que se acercara. La mujer quería saber qué planeaba hacer con su hijo. El protagonista simplemente repitió que el chico se acercara. Valiente, el chico le aseguró a su madre que todo estaba bien. El protagonista, con un objeto cortante en mano, le indicó al chico que lo sostuviera. El joven, señalando a los delincuentes que habían agredido a su madre, ordenó su eliminación. Los dos matones gritaron de terror, suplicando que el niño no les hiciera nada. La mujer respetuosa llamó al protagonista jefe e insistió en que su hijo era solo un niño. El protagonista advirtió a la mujer que a partir de ese momento el niño ya no existía. Miró al niño y dijo que ahora él era el único hombre capaz de proteger a su madre. También afirmó que el niño necesitaba reunir coraje y enfrentarse a los animales que lastimaban a su madre. Con lágrimas en los ojos, el niño estaba listo para tomar el asunto en sus propias manos. En un acto de furia, atacó a los dos agresores de su madre y puso fin a ellos. La madre, repitiendo el nombre de su hijo, apenas podía creer que él tuviera el valor para hacer algo así. El chico quería saber si esos villanos también habían terminado con su padre. Sin dudarlo, el protagonista lo confirmó. El chico, al escuchar esto, tiró el objeto afilado al suelo y corrió a los brazos de su madre, llorando. La mujer, aterrorizada, pidió al joven que llevara a su hijo con él. El protagonista dejó claro que llevaría a los dos con él, ya que se lo había prometido a Jin. Con esto, cada uno de los tres tomó algo para usar como arma antes de partir. Se separaron. Una vez afuera, el niño pequeño se sorprendió por la cantidad de zombies eliminados. Curioso, preguntó quién era lo suficientemente fuerte para hacer eso. El protagonista les pidió que no se alejaran demasiado. Al escuchar un ruido, les pidió a los dos que esperaran un momento. Le preguntó a la mujer si sabía la ubicación de Rongshen Garden. Ella dijo que debería estar en la dirección en la que él estaba mirando. Mientras tanto, frente a ese edificio, algunos hombres estaban gritando que querían todas las provisiones y mujeres adentro. Dentro del edificio, los sobrevivientes no sabían si luchar o simplemente rendirse. Sin embargo, el capitán no estaba dispuesto a cumplir con los deseos de los delincuentes. Una de las dos mujeres pensó que deberían salir y suplicar para que el resto de las personas fueran perdonadas. Sin embargo, la otra mujer se negó a salir y servir como juguete para su lujuria. El capitán se negó a hacer algo tan estúpido. Los matones afuera creían que los sobrevivientes tenían buenas armas, pero adentro su líder también estaba armado. Tenían un plan para cortar el suministro de agua al apartamento de la planta baja. En los apartamentos, el protagonista, junto con la mujer y el niño, estaban observando la escena. El pequeño le preguntó al protagonista si esos hombres también eran malos. Agitado, respondió que sí. Explicó que eran tan malos como los que habían acosado al niño y a su madre. El capitán les pidió que esperaran en las escaleras mientras él iba a observar qué hacían los sinvergüenzas abajo. Agachado, miró por la ventana para ver si ocurría algo. Notó que había 7 enemigos, y 3 de ellos también estaban armados. De repente, un destello y un ruido ensordecedor dominaron el lugar. Inmediatamente se agachó para no ser golpeado. La explosión fue aterradora y causó pánico en muchos. Poco después comenzó la eliminación uno por uno. Con unos pocos disparos, varios cayeron al suelo. Incluso aquellos que intentaron responder no parecían tener suerte. El capitán notó a través de la ventana que era el chico de antes. El intercambio de disparos fue intenso, y algunos aún intentaban resistir. El protagonista no mostró miedo ni piedad a nadie. Mientras los matones veían caer a sus compañeros, ellos todavía intentaron resistir con todas sus fuerzas. El protagonista simplemente caminó lentamente sin mostrar ningún miedo. Desde la distancia se dio cuenta de que esos enemigos no eran simples aficionados. Nadie sabía de dónde había venido ese hombre, avanzando como un loco. Mientras ellos se agachaban y se protegían, él simplemente seguía avanzando. El aparente líder de los bandidos estaba furioso, parecía haber sido herido y su cómplice no estaba ayudando. Bajo presión decidió enfrentar al protagonista. Sin embargo, el protagonista simplemente siguió caminando y disparando contra ellos, derribando a otro enemigo. El hombre que estaba escondido pensó que el protagonista se había quedado sin municiones. En un momento de delirio o valentía salió de su escondite y apuntó con su arma al protagonista. El protagonista esquivó rápidamente, causando confusión en el enemigo. Poco después lo inmovilizó y, usando el arma del propio bandido, pudo acabar con él. Al final, solo él quedó de pie en ese lugar. Después de eso, comenzó a hurgar en los bolsillos de los cuerpos caídos. Entró al edificio sin preocupación, sabiendo que aún había enemigos al acecho. Incluso sin mirar directamente, sabía exactamente dónde estaban y cuántos eran. Después de eliminar a todos, una vez más ganó la admiración del niño pequeño. Pronto surgió una oportunidad para reclutar a los sobrevivientes de ese edificio. Antes de nada, el protagonista quería saber quiénes eran esas personas. El capitán explicó que eran la escoria de la montaña Vike y que este lugar estaba ubicado al sur de la ciudad. 2 jóvenes llegaron después de que el capitán los llamara. Explicaron que este grupo era solo una banda de gánsteres con muchos recursos y armas. El protagonista cerró los ojos por un momento y recordó su vida pasada. Recordó que Lei Shoushong y Kui Jing estaban basados en el sur. Estaba seguro de que eran ellos, así que preguntó si era el único asentamiento en el sur. Los chicos le dijeron que este grupo destruyó la mitad de los grupos que encontraron y solo se llevaron a las mujeres jóvenes y hermosas. A la luz de esta información, no tenía más dudas.
Él sabía que eran los mismos hombres de su vida pasada. El capitán preguntó de qué hablaba el joven. El protagonista explicó que esos 3 líderes tenían armas poderosas. Después de eso, le entregó un arma cargada al capitán Lee y les pidió que esperaran allí unos días más. Reuniría sus fuerzas y volvería. Sin embargo, el capitán advirtió que los enemigos de la montaña Baekje eran demasiado fuertes, incluso para todos ellos juntos. El capitán sugirió que el joven debería buscar un lugar más seguro y no preocuparse por ellos. También mencionó que ya había establecido un asentamiento en el viejo mercado de la ciudad, donde había más personas. Antes de irse, llamó a Xiao Shuai y al niño para que fueran con él. Se fueron a otro lugar que estaba fuertemente custodiado. En el camino, observaron lo que les pasaba a los zombies que se acercaban a ese lugar. Mientras tanto, en la montaña Bitkit se estaba llevando a cabo una reunión. El tema que se debatía era el retraso en la obtención de suministros, algo que ya debería haberse resuelto. Un hombre gordo y viejo con perilla aseguró que ya había enviado a personas para encargarse de ello. Otro hombre en la reunión comentó que también deberían preocuparse por capturar mujeres hermosas. El hombre de la perilla, con una sonrisa incómoda, estuvo de acuerdo con la idea. El líder de la reunión, un hombre con cabello teñido, dejó en claro que el hombre gordo con perilla aún no había completado ninguna misión con éxito. Después de esta advertencia, el gordo con perilla prometió que esta vez llevaría a cabo la misión. Uno de los subordinados del de la perilla preguntó si estaba bien al ver la forma en que salió de la reunión. Ignorando la pregunta, solo quería saber si los 7 hombres que envió a la misión ya habían regresado. Cuando supo que todos ellos habían sido eliminados fácilmente, no podía entender cómo las personas comunes habían logrado tal hazaña. Furioso, ordenó que se reuniera a todos los que supieran manejar armas. Él quería ocuparse de este asunto él mismo. Por otro lado, ya en el fuerte, Shan Shan estaba muy feliz de ver al jefe Yun. El protagonista, al notar la ausencia de Lu Meiming, confirmó sus sospechas. El traidor era él. La chica se asustó al darse cuenta de que el jefe Yang ya lo sabía desde el principio. Señalando a la mujer y al niño, el protagonista pidió a su amigo Chi que los acomodara y luego los llevara a la enfermería. En la puerta de la enfermería preguntaron al jefe Yang si ya estaba al tanto de las malas intenciones del traidor. Fue entonces cuando explicó que no estaba 100% seguro, pero él era sospechoso. Explicó que lo único de lo que estaba seguro era que uno de los amigos de Shang-Chi era un traidor. Después de decir esto, entregó el arma que el traidor había usado a su amigo, quien estaba asombrado. Al mirar el cargador de la pistola, notó que todas las balas eran de goma. El anciano quería saber más sobre el chico en la enfermería. El protagonista, bajo presión, explicó que no era un zombie ordinario, sino uno raro. Acercándose al joven zombie, el protagonista preguntó si entendía. Parpadea 3 veces lentamente. Al ver que el zombie entendía, hizo una pregunta matemática simple para que el zombie respondiera parpadeando. Luego explicó que después del apocalipsis, algunos infectados tenían una pequeña posibilidad de volverse raros. Se dio cuenta de que Chen Chong era una rareza entre las rarezas. Todos se sorprendieron al darse cuenta de que el zombie entendía lo que decían de él. Chen Chong incluso saludó a todos. El protagonista, al ver que el zombie ya se había ocupado del traidor, dijeron que ya no necesitaban retenerlo. El zombie continuó arrastrando al traidor. Cuando pasó, ella preguntó si todavía los recordaba. Chen Chong miró al amigo, gruñó algunas veces, pero no mostró hostilidad. Sus amigos, el rubio y el hombre gordo, observaron todo cuidadosamente. Para demostrar que aún recordaba, el zombie hizo un gesto que solo ellos reconocerían. El amigo se dio cuenta de que incluso zombificado, Chen Chong todavía no podía mantener las manos quietas. Acostado descansando, el protagonista analizó sus logros en la pantalla. Una de ellas fue la adquisición de un compañero mutante. Mirando la tienda se emocionó, ya que era la primera vez que aparecía una caja de nivel 2. Sin embargo, era muy cara, costaba 50 puntos. Abrió 2 cajas ya que sintió que eran absolutamente necesarias. En ellas obtuvo un bloqueador de infecciones interdimensionales, que le dio la oportunidad de una mutación sobrenatural. Estaba muy emocionado por sus nuevos logros, pero tenía dudas sobre el bloqueador de infecciones. Mirando la ventana del sistema, vio que todavía había una misión en curso para rescatar a los sobrevivientes de Rongshan Garden. Mientras tanto, desde la cima de la fortaleza, el zombie lanzó al traidor fuera. Después de eso, el protagonista organizó un entrenamiento de tiro para todos. Dejó en claro que todos deberían practicar al menos 1 hora al día. Luego le pidió al viejo Shan Bo que preparara a Chon-Chi y a los demás. Iban a rescatar a un grupo de sobrevivientes. También llamó a Chen Chong. Los dos fueron a buscar un vehículo grande para transportar a los sobrevivientes. Encontraron un autobús lleno de zombies y rápidamente los resolvieron. Todavía había un conductor zombificado, pero Chen Chong se encargó de él. El protagonista tomó las llaves y se las entregó al mutante. Chen Chong, algo sospechoso, aceptó la llave. El jefe Sang explicó que cuando estaban solos, no necesitaría usar el bozal. Entendiendo el nivel de confianza que el protagonista tenía en él, Chen Chong quitó la restricción que mantenía a salvo a las personas a su alrededor. En otro lugar, el grupo encargado de ir al jardín Rongshan ya estaba preparado. El hombre barbudo no podía creer que todavía no hubieran logrado tomar el jardín. Por lo tanto, esta vez decidió ir con el grupo él mismo. Los zombies todavía llenaban el camino por delante. Sin embargo, a una velocidad razonable, el protagonista estaba conduciendo el autobús, atropellando.
sobre ellos obligando a otros a apartarse para continuar avanzando. Mientras tanto, en el octavo piso del edificio del jardín, los supervivientes que esperaban ser reclutados estaban comiendo. Un joven emocionado escuchó el ruido de un coche y pensó que podría ser el jefe Yang. Sin embargo, el capitán pidió a todos que guardaran silencio y decidió verificar la situación él mismo. Afuera, el grupo del hombre barbudo se preparaba para invadir. Lai señaló que se estaban moviendo ahora, desde lo alto, a través de una ventana. Entonces, el capitán notó que esas almas desafortunadas habían regresado. Song no podía creer que no hubieran aprendido la lección de la última vez. A pesar de que todo parecía diferente ahora, el capitán advirtió que debían tener cuidado. Cuidado, ya que no sabían exactamente qué estaba pasando. Necesitaban una posición con una buena vista para detener la invasión. Cuando Lee, con barba, y su grupo se posicionaron para comenzar a disparar, se sorprendieron al descubrir que las armas de los sobrevivientes eran más efectivas de lo que imaginaban. Estaban listos para una pelea sin tiempo para juegos. Desde la ventana, Song le pidió a un chico que se agachara y tuviera cuidado con las astillas. ¡Entra! Lee, con la barba, pidió un altavoz. Con el megáfono en mano, probó para ver si funcionaba, pero no tuvo tiempo de dirigirse a nadie porque justo detrás de él, uno de sus compañeros fue golpeado en la cabeza. No solo los cercanos se asustaron, sino también los otros en el grupo. No esperaban que los sobrevivientes tuvieran un arma de largo alcance, no tenían idea de cuándo habían logrado conseguir una. Mientras tanto, el capitán ubicado en lo alto estaba eliminando a los enemigos para evitar que entraran. No importaba cuánto mentía el de la barba, pensó. Nada tenía sentido. ¿Cómo consiguieron un rifle? Le preguntaron qué debían hacer, siguiendo sus órdenes, cuando el secuaz disparó sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar mucho, fue detenido. Lee, con la barba, no le importó, al contrario. Por el contrario, pensó que ese hombre servía como advertencia para los demás. Ordenó a todos esperar la cuenta de 3 y comenzar a disparar. Lee solo estaba observando, tratando de calcular la trayectoria de los disparos. Esto le dio tiempo suficiente para planear su estrategia. Cuando pensó que todo estaba listo, él también comenzó a correr. Desde el techo, el capitán apuntó al grupo, pero no disparó a Lee con la barba. Sin embargo, el cuarto hombre del grupo no tuvo tanta suerte y se quedó atrás, convirtiéndose en un blanco fácil. La camioneta del grupo aceleró para escapar lo más rápido posible. Al mismo tiempo, el autobús conducido por el protagonista venía a toda velocidad con el mutante adentro. En un momento, el autobús y la camioneta se cruzaron en la carretera. El protagonista pensó que reconoció a alguien en la camioneta, pero decidió que no era el momento de pensar en ello. Estacionó el autobús cerca del lugar para recoger a los sobrevivientes, dándose cuenta de que el rifle que había dejado atrás había significativamente les ayudó. Detrás de él, el mutante estaba salivando, hambriento. El protagonista se dio cuenta y le preguntó si tenía hambre. Después de eso, lo dejó comer. El mutante se regocijó porque Chen Chong no había comido. El protagonista dijo que después de comer, deberían encontrarse con él en el complejo 8. Luego se fue, permitiendo al mutante comer adentro. Paz, considerando que era su primera comida. De esa manera, Chen Chong probó algo diferente e intenso. El protagonista pasó junto al secuaz caído desde lo alto del edificio. El grupo notó que alguien se acercaba. Cuando vieron que era Xiao Yang, Lo llamaron, bajaron del edificio para hablar y sin demora el protagonista preguntó si eran ellos los que habían lidiado con la pandilla. El oficial confirmó y dijo que fue gracias al arma dada por el protagonista, añadiendo que era un especialista en el manejo de rifles. Un fuerte gruñido asustó a todos allí, excepto al protagonista, quien dirigió su atención a la fuente del gruñido sin ninguna preocupación. Desde lejos un zombie se estaba acercando. El grupo ya tenía sus armas listas para acabar con la amenaza. Reconociendo a su zombie, Xiao Yang les dijo a todos que se relajaran, que la criatura estaba con él. Con un poco de miedo aún, el oficial preguntó si la criatura era realmente un compañero. Con la intención de evolucionar al zombie con los cuerpos muertos, el protagonista le ordenó al zombie que los consumiera. Sorprendido, el policía pregunta si el protagonista puede hablar con esos Skreb. Él afirma que no es exactamente así y les indica al grupo que suban al autobús, ya que explicaría en el camino. Con prisa para. Antes de irse, el protagonista le dice al zombie que coma rápido y suba al autobús. Después de consumir los cuerpos, se pone una máscara, luego se dirige al autobús. Uno de los miembros del grupo se sorprendió al ver al zombie ponerse la máscara él mismo. El MC se burla del chico, diciendo que no debería criticar a la criatura en voz alta, ya que esto podría molestarla. Muy lentamente, el zombie sube al autobús, su fuerza y peso hacen que el vehículo se incline ligeramente. Esto deja al oficial de policía perplejo. El zombie entrega la llave al MC y sigue repitiendo llave. Xiao Yang le pregunta al zombie si ahora puede hablar, pero el zombie solo repite llave. En su pensamiento, el MC dice que después de comer 6 fallecidos, el zombie Chang Chang está comenzando a evolucionar. Él también piensa que necesita apresurarse para convertir estos puntos en la mayor fortaleza del asentamiento. Aceleran el autobús para llegar lo más rápido posible. La escena cambia a la base enemiga donde Lee está siendo reprendido por fallar. Intenta explicarles que esas personas aparentemente ordinarias tenían rifles automáticos. Sang Lin dice que los policías de pueblo pequeño no tienen tal armamento. El gordo Lee intenta explicarle al jefe que él tiene razón y que se puede enviar a alguien para verificar. Demasiado cansado para escuchar excusas, uno de los hombres allí lo patea. Lee, el hombre, expresa su cansancio de ese inútil. Además, ahora que Lee tenía poco personal, era un buen momento para deshacerse de él. El anciano, entendiendo el juego, dice abiertamente que el impaciente solo quiere a la mujer de Fat Lee.
Aún más malicioso, les dice al viejo Shu y al jefe Lin que consideren a la mujer como una pertenencia de los tres. Para no decepcionarlos, el jefe Lin dice que encontrará una oportunidad para... Primero, Fat Lee escucha toda la conspiración desde afuera de la habitación. Está furioso, pero no puede hacer mucho al respecto. Ahora ha vuelto a sus aposentos, destrozando cosas y volcando muebles. Su esposa le pregunta qué pasa y le dice que se calme. Él explica que ya no es seguro aquí y que deben planear una rápida escapada. Fat Lee llama a un subordinado, quien cumple rápidamente. Lee le ordena que reúna al personal a medianoche. Mientras explica todo, esa mujer poco fiable escucha en el fondo. El autobús llega a la base del 1400. Gradualmente, el grupo sale del vehículo. Con los nuevos sobrevivientes oficialmente reclutados, la misión del 1004 está completa. Dirigiéndose al zombie, el protagonista advierte que se dirigirán al Distrito Sur mañana por la noche. Interesado en el tema, el policía pregunta por qué el MC va al Distrito Sur. Xiao Yang dice que tiene asuntos pendientes que deben resolverse con el pueblo Vichy. Más tarde en su habitación, abre el sistema. Mira lo que va a comprar y compra con éxito una caja de suministros de alta tecnología de nivel 2x50. Se abre la caja y el objeto obtenido es una poción que incrementa 20 puntos de resistencia. El objeto satisface mucho a Xiao Yang, que esperaba nada menos de una caja de nivel 2. Xiao Yang se inyecta la poción. Ahora con 33 puntos de resistencia, dice que tiene 6 veces más que una persona promedio. Nota una mosca zumbando alrededor, atrapa al insecto con la punta de su dedo. Examina el ser en sus manos sin matarlo, por tener mucha precisión y control. Libera la mosca después de probar sus propios reflejos. Más tarde pasa por la base donde algunos de los habitantes practican tiro. Mientras camina, el policía pregunta si Xiao Yang ya se dirige a la parte sur del pueblo. Él lo confirma y el policía pregunta por las instrucciones. La respuesta es sencilla. Él debería enseñar a todos a disparar. El policía, bastante experimentado, asegura que completará la tarea. Xiao Yang llama a Chen Chang para continuar el viaje. Salen de la base, acelerados en el autobús. Ahora tiene lugar la reunión de Fat Lee. Él permanece con todo su personal restante. Un coche se detiene allí. Las luces del faro deslumbran sus ojos. Viejo Tse aparece armado al frente del coche, y los matones se posicionan alrededor. En el coche están los otros traidores. El gordo Lee y sus subordinados no están listos para esto, burlándose. De repente, el viejo Shue pregunta a dónde se dirige Lee. Piensa por un momento antes de responder, usando la excusa de que aprovecha la noche para atacar el jardín de Rongxiang. El anciano finge interés, sin creer a Alex. Un secuaz tira un cuerpo a los pies de Fat Lee. El asistente de Lee yace inmóvil, y el subordinado a su lado lo reconoce y pide ayuda. El gordo miente y golpea a su subordinado por hablar demasiado. Luego finge que no conocía al fallecido. Sin mostrar ningún interés, el anciano levanta su pistola y está... Los secuaces abren fuego. El sonido de los disparos resuena. Fat Lee retrocede, asustado. Al notar que sigue ileso, abre los ojos. La escena ante él revela a todos sus subordinados caídos. Insiste en que no sabía de ninguna traición. Viejo Tete le ordena observar bien quién está dentro del coche. Fat Lee mira dentro del vehículo. La visión revela algo que él preferiría no ver. La mujer que se suponía sería su esposa está en los brazos de otro hombre. La revelación llega de manera brusca. Ki Chang realmente expuso su plan. El gordo Lei despotrica sobre su traición. El jefe Chang recibe la pregunta sobre el destino de Lei. La respuesta llega con una sola señal de dedo. La orden se vuelve clara. El gordo Lei es ahorcado del cuello. Allí permanece expuesto a... ¡El muro! Caminando con su autobús, Xiao Yong llega a la región. Él se escabulle junto con Chen Chong. Pasan por el lugar donde se encuentra Fat Lee. Xiao Yong se detiene cerca de él y hace gestos a Chen Chong para que se quede. Silencio. Observando la situación, expresa el deseo de ser quien trate con Fat Lee. Con precisión lanza una piedra. La cuerda. Frenos. El gordo Lee cae de cabeza al suelo. Una idea surge en la mente de Xiao Yong. Él dice que ayudará a Lee a vengarse. Dentro de la casa, en una de las habitaciones, Chi Jing está atado en el vacío de... Los jefes disfrutan de la situación. Akai ha terminado y se está vistiendo. Oye un ruido desde afuera y se acerca a la ventana para verificar. Al mirar la vista abajo, observó una escena terrible. Los secuaces estaban inertes en el suelo. Un golpe en la puerta del dormitorio desvió la atención de todos. Al mismo tiempo, el protagonista irrumpe en la habitación a través de la ventana. Con un objeto afilado en la mano, presiona la fría hoja contra el cuello del hombre, que no tenía forma de protegerse. El protagonista desliza el objeto cortante a través de ese cuello frágil, que terminó siendo rasgado. Akai colapsó en el suelo, sin vida. Con un rápido lanzamiento, el protagonista lanzó el objeto cortante, que atraviesa la garganta de Xiong-Lin, matándolo al instante. El cuerpo aún desnudo cayó al suelo y permaneció allí. Qui Jing preguntó qué intentaba hacer el protagonista. Rápido, con burla, Xiao Yang comentó que parecía estar divirtiéndose y agregó que estaba imaginando cuál sería la reacción del gordo Lee cuando la viera. Ella preguntó si se refería a Li Shuqiong, ya anticipando lo que sucedería a continuación. El protagonista abrió la puerta y el gordo Li, en un estado alterado, entró furioso.
Él se lanzó hacia el desgraciado, que ya estaba llorando. El traidor desvergonzado suplicó al protagonista por el perdón, pero fue... Mientras Gordo Lee la devora, el protagonista salió de la habitación, cerrando la puerta, dejando a Kujing adentro para ser consumido. Fuera de la casa, ahora con Chen Chong, el protagonista ordenó al mutante devorar los cuerpos caídos alrededor. Él entendió y fue a cumplir la orden. Sintiendo algo alrededor, el protagonista escaneó el área. Usando su capacidad auditiva, percibió algo un poco distante. En otra esquina, dentro de una habitación cerrada, algunas personas estaban agachadas en el suelo. Un hombre, aparentemente un cocinero, entró en el lugar. Era gordo y parecía tener malas intenciones. Otro hombre, un ayudante, llevó a una niña pequeña como si estuviera eligiendo un animal para ser llevado. Al parecer insatisfecho, el cocinero comentó que era demasiado delgada. Señaló a un chico más grande y dijo que debería ser él. Con una expresión complacida, afirmó que el chico era más adecuado, ya que era más corpulento. La madre del niño suplicó que perdonaran a su hijo. Molesto, el cocinero la tiró al suelo. Incluso caída y llorando, ella continuó rogando por la vida de su hijo. Intentó pedir ayuda a las personas allí, pero nadie estaba dispuesto a arriesgarse. Pasos y disparos atrajeron la atención de todos en la sala. El cocinero se preguntó quién estaría allí. Preguntó a sus subordinados si era el sonido de una escopeta. Pero uno de ellos mencionó que solo el jefe tenía uno, lo que lo hacía poco probable. El pequeño corrió hacia los brazos de su madre, quien estaba aliviada de no haber perdido a su hijo. La puerta estaba abierta desde afuera, lo que hacía que todos estuvieran más nerviosos. No queriendo exponerse, el cocinero ordenó a uno de los secuaces que fuera a verificarlo en silencio. Sin poder cuestionar, se puso en marcha con un arma en la mano. Al mismo tiempo, el brazo de un ser lo agarró, arrastrándolo rápidamente hacia afuera. Los otros secuaces armados se prepararon para... Dispararon a la puerta, las paredes y las ventanas, intentando en vano golpear la ágil silueta afuera. Chen Chong entró por una de las ventanas, saltó sobre el cocinero, agarró firmemente su cabeza, luego la giró hasta que se rompió. Tan pronto como aterrizó, fue tras los demás, gritaron pidiendo ayuda, pero fue inútil. Chen Chong eliminó a todos. Los supervivientes inocentes preguntaron por qué el ser los había ayudado. Complacido con la actuación de Chen Chong, el protagonista comentó que era impresionante y ágil. El ser afirmó ser elegante y hábil. Pero el simple acto de hablar asustó a los sobrevivientes allí. La gente allí no podía evitar temer al zombie. El MC asegura a todos que no serán atacados. Una niña dice que los zombies son supermonstruos que atacan lo que ven delante de ellos. Él escucha a la niña, sin sorprenderse por la respuesta. Inclinándose para mirar a la niña a los ojos, el MC pregunta si alguna vez había visto una criatura así. La madre de la niña responde que habían visto zombies en el mercado de decoración de la ciudad del este. Xu Yang no esperaba que los zombies hubieran tomado esa área tan rápidamente. Y también la aparición de mutantes raros, dice, mirando a Chen Chong. Explica que los mutantes tienen algunos niveles de racionalidad y memoria, haciéndolos mucho más eficientes. Chen Chong pregunta si esto también se aplica a él. El protagonista afirma que Chen Chong es un mutante raro. Xiaoyan pregunta a todos si hay alguien más, y ellos responden que hay personas atrapadas en la oficina de ventas y en el sótano. Luego el MC va con ellos para rescatar a los sobrevivientes restantes. Abre lentamente la puerta del sótano. Dentro, la escena era terrible. El personal de Song Lin estaba capturando sobrevivientes de los alrededores y masacrándolos allí. Esa era la razón de la falta de asentamientos en el sur de la ciudad. Sin entender la razón de tanta matanza, pregunta si todo era por comida. Tenía una idea aproximada de cuántos enemigos había en total y sabía que eran demasiados. El presentador pregunta sobre la oficina de ventas. El hombre dice que está ubicada cerca de la puerta sur. También explica que los cautivos son llevados allí inicialmente para ser sacrificados más tarde. Aparece una misión del sistema para el presentador con una recompensa de $20,000. La escena se traslada a la oficina de ventas. Al escuchar disparos, un guardia pregunta de dónde vienen. El otro dice que están practicando disparos a personas. El zombie Chen Chong cae desde el techo detrás de ellos, acabando con sus vidas muy rápido. Dentro de la oficina, algunas mujeres desnudas están acurrucadas juntas. Escuchan que los guardias son eliminados sin querer morir allí después de tanto sufrimiento. Esperan no ser las siguientes. La puerta se abre lentamente. Las mujeres ya están desesperadas, sin saber qué hacer. Pero el que entra es el protagonista, tranquilo como siempre. Solo les dice a todos que vengan con él. Recorren toda la oficina. El grupo liderado por el MC, un superviviente, pregunta si el protagonista realmente los va a llevar a un lugar seguro. Él dice que sí, pero todos tienen que trabajar y ayudar de alguna manera. El grupo está emocionado y listo para contribuir. Xiaoyan les dice que no pierdan tiempo y los sigan. Él sube a todos a su autobús y se van. Salen de allí, desembarcan del autobús fuera de la base. Meng Shanshan dice que abran la puerta, pero Sang-Chi dice que el maestro de ceremonias no entró directamente, así que es mejor esperar. El maestro de ceremonias les dice a los sobrevivientes que esta es la fortaleza, pero él no puede dejarlos entrar todavía. Dice que se quedarán en las cabañas exteriores por ahora, protegidos por una cerca de hierro. Agrega que con el tiempo renovarán los edificios sin terminar y mejorarán las condiciones allí. A la mañana siguiente, los otros miembros de la pandilla van a buscar a la gente de la aldea Vicchi con carga en un camión y otros vehículos. En uno de los coches, una mujer está refunfuñando. Se pregunta qué está haciendo Shang. Al notar que algo por allí no está bien, entra en una de las habitaciones para verificar. Lo que ve la irrita. San zombificado, Akai y Fat Lee notan su entrada a la habitación, la atacan como bestias.
Ella derriba a Fat Lee al suelo con un puñetazo y corta a los otros zombies sin dificultad. Limpia el objeto cortante. La mujer dice que tendrán que lidiar con eso de ahora en adelante y eliminarán a quien se interponga en su camino. Siguen caminando por Beachy Village, encontrando matones muertos en el suelo. El subordinado informa que no quedaron sobrevivientes. Ella pregunta por la carne y él dice que todavía está ahí. Entonces la mujer ordena traer el vehículo para cargar el... Otros matones cargan el camión con bolsas negras. Después de observar los alrededores, la mujer nota algo, una pista de neumáticos muy grande y evidente. Marcas normales no significarían, pero el tamaño de estos indica que alguien derrapó con un vehículo grande. En su base fortaleza, el MC estaba mirando una misión del sistema. Considera que tiene suficiente tierra gracias a ese snob que lo subestimó en esa ocasión. Piensa en qué hacer a continuación mientras todavía estás allí arriba. Mirando todo desde arriba, caminó hacia la base con Shang-Chi y Shan-Shan. Los nuevos miembros de la base te llaman un salvador. Esas personas le agradecen de rodillas, aunque el protagonista dice que no es necesario. Al volverse hacia otra mujer le pregunta dónde exactamente había visto al supermutante. La mujer dijo que fue en el mercado de decoración Hui Wanfa. Mientras buscaban provisiones, el grupo fue atacado y terminó separándose mientras huían con su hija, hasta que se encontraron con la gente de Villa Vichy. Aparentemente, el protagonista planea ir allí. Shan-Shan le dice a Xiaoyan que tienen suficientes suministros y que no necesitan lidiar con el monstruo. Ignorando eso, el protagonista dice, cuanto más, mejor. Y el lugar donde está el monstruo está cerca, y si se deja vivo, el mutante amenazaría la seguridad de todos. La mujer que mencionó al mutante pidió a su salvador que no fuera. El protagonista dice que sabe lo que hace. Le ordena a Shang-Chi que llame al tío Chang porque van a enfrentarlo. Frente al departamento de decoración llegó un grupo a recoger suministros. Ese grupo tenía la intención de tomar rápidamente los suministros e irse. Uno de ellos dijo que el lugar ya podría haber sido saqueado, pero el líder del grupo dijo que siempre hay algo en lugares grandes. El grupo es optimista porque pueden manejar a los zombies con cierta tranquilidad. Entran con ollas, hachas, palancas, barras de hierro y otras armas cuerpo a cuerpo. Miran las estanterías, todas cerca de la entrada están vacías. La mujer golpea una olla contra la pared, luego, gritando, pregunta si alguien estaba allí. Ella estaba aprensiva porque no sabía qué esperar. Algunos zombies, atraídos por el sonido, van hacia ellos, a punto de atacar a esas personas. Sonidos de golpes resuenan en todo el gran mercado. Incluso con apariencia débil, les fue fácil derrotar a los zombies. Dado el pequeño número, es probable que la mayoría de los zombies hayan sido eliminados por otros grupos. Esa entrada no tan sutil atrajo la atención de aquellos que no deberían haberlo notado. El especialista mutante estaba mirando sigilosamente, esperando ferozmente un buen momento para actuar. Era mínimamente inteligente y no atacaría al grupo mientras estaban atentos. Esas personas seguían buscando entre los estantes suministros. La mujer Wan Wan encontró algo que le interesaba mucho, una cama grande que le parecía cómoda. Ella se lanza sobre ella, disfrutándola. Un momento, tenían buenos suministros y camas allí, lo que les hizo considerar establecerse allí. En otra esquina del gran mercado, dos de los miembros del grupo se aventuraron a fumar. Pensando en la opción de quedarse allí, el hombre más calculador dijo que el lugar era difícil de defender y podría atraer a otros, pero vio un pequeño edificio que se veía bien cerca. Antes de que pudiera terminar de hablar, ya estaba muerto. Con sus grandes garras incrustadas en el hombre, el mutante dice que la carne fresca era genial. El otro tipo corre y grita pidiendo ayuda, asustando. El grupo, que no tenía idea de lo que estaba pasando. Antes de que pudiera avanzar más, el extra fue asesinado. El zombie lo levantó en el aire con sus garras y partió al hombre en dos frente al grupo. Wong Won tuvo una buena mirada antes de que tuviera la fuerza para correr. Corre tan rápido como puede. El resto del grupo también, pero el zombie mutante, que no era muy amigable, continuó persiguiendo a la gente. Deseando vivir un día más, Wang Wan corre más rápido. Continúa corriendo hasta que está sola. Ve la salida delante de ella, acercándose cada vez más. Sabe que ya casi llega y trata de seguir, pero se cae y, exhausta, ya no puede escapar. El mutante está frente a ella, asustado y llorando. Ella intenta defenderse con sus brazos, mirando a Chen Chang. Dice que no quiere morir, pero al ver que el zombie pasa sin atacarla, está. De repente, escucha una voz que le dice que no tenga miedo. Mirando al protagonista, parece reconocerlo hasta que recuerda que fue él quien compró la propiedad. Ayudándola a levantarse, él parece recordarla también. Le pregunta si su nombre es Ning Wan Wan, pero ella recuerda al monstruo y dice que tienen que correr. El protagonista dice que ya están tratando con el monstruo. Aún así, parece estar muy asustada. Lo que ve está haciendo que la joven esté preocupada. La gloria de haber luchado contra el mutante corpulento debería ser compartida entre ellos. El protagonista le pregunta a Chen Chong si puede hacerlo solo y Chong dice que lo intentará. Luego empuja al zombie hacia atrás. El mutante dice que es bueno conocer a otro de la misma especie y lanza para dar un ataque que rompió el suelo y casi golpea a John. Preparándose para otro ataque, se pregunta si comer otro de su especie lo hará evolucionar más rápido. Pero sin oportunidad de esquivar, un puñetazo venía en su dirección, lo que hace que entierre la cabeza. El hombre grande fue tomado por sorpresa por el poder de lucha del rival. Sin dejarlo levantarse, Chon levanta su pierna para atacar. Baja su pierna, golpeando con todas sus fuerzas, pero nota algo y mira hacia arriba. Su enemigo ya no estaba en la zona de ataque. Desde el techo, el mutante dice que finalmente puede usar el poder que acumuló de la casa. Todavía mirando a su oponente,
Chang está sorprendido, pues el mutante ya estaba frente a él. Lucharon a una velocidad tan alta que solo se podían ver destellos de luz. Shang-Chi pregunta cómo ese mutante podía ser tan fuerte. Y el protagonista dice que si no hubiera venido hoy se habría convertido en un problema significativo. Saca su pistola, lo que sorprende mucho a la chica que está detrás de él. El protagonista le dice a Chang que tendrá que detener al grandote por un momento. Él sostiene el mutante. Con el enemigo inmovilizado, el protagonista dispara, y luego el mutante fue golpeado justo en la frente. Eso lo hizo retroceder, pero se levanta y dice que le dolió y que los destruirá. John-Chi, sorprendido, pregunta cómo recibió un disparo en la cabeza y aún está vivo, pero el protagonista, sin inmutarse por la aparente falta de reacción, dispara, aún más recibiéndolo en el pecho. El tipo grande sigue riendo como un loco, mirando el cuerpo del mutante en el suelo. John-Chi pregunta si realmente está muerto. El protagonista pregunta a Chon si no va a intentar comer al mutante para volverse más fuerte. Observando los requisitos de la misión, vio que todo cuenta, pero sin desperdiciar oportunidades, dice que ya que están allí, limpiarían el supermercado. Usando su anillo espacial, guarda todo lo que ve. Su amigo pregunta ¿qué tipo de magia es esta? Mirando los cuerpos en el suelo, le pregunta a Qiang si está lleno. Un auto blanco se condujo a alta velocidad. Mientras tanto, la mujer pregunta si vio algo. Con los binoculares observa la torre de vigilancia y donde vivía la mayoría de la gente de la base. Dice que tienen un buen número de personas y armas antiguas. Y dice que la única ventaja es que la base está bien construida. Los dos hablaron sobre el ataque que sus compañeros habían sufrido. Dicen que el cielo está de su lado, dándoles nuevas presas y una base. El conductor pregunta si deberían moverse ahora y la mujer responde que deberían traer más personas y armas. Primero, con eso, hacen una retirada en el coche blanco. En el coche negro, el protagonista está regresando a la base. Dentro del coche, Wang Wan pregunta si es cierto. Shang-Chi dice que es cierto y que incluso tienen agua caliente y colchones. El protagonista, después de notar algo en la carretera, les pide que saquen sus armas, lo que Shang-Chi hace rápidamente. En un punto de la carretera, los coches pasan cerca uno del otro. El protagonista mira dentro del coche y ve al... Ella también mira hacia atrás y de repente se anuncia una nueva misión. Su nueva misión era resistir la invasión y la recompensa sería 50 puntos. El protagonista se pregunta si fue esa persona la que pasó por su lado. Mientras piensa en esto, llegan a la base. Como siempre está siendo vigilado, él viene preguntando a Shan-Shan si alguien sospechoso se había acercado a la base. Ella responde que un coche pasó y pregunta si era algo serio. Él inmediatamente le pidió que reuniera a todos porque tenía algo crítico que anunciar. En un lugar en el suburbio sur de la fábrica, un grupo de extras escucha algo en la radio. Cuando los sobrevivientes escuchan que alguien cercano tenía una base y necesitaba más manos, con eso el auto se detuvo. Al salir del auto, la mujer pregunta si vinieron por la transmisión, y ellos confirman rápidamente viendo el tamaño del corazón amable de la mujer, los rubores adicionales. Esa mujer se le acerca, ella dice que llegaron a tiempo y pide que la sigan. Ella añade que está cerca, pero que el tipo está lleno, así que deberían ir a pie. Al llegar a la base, podían ver cuerpos de zombies esparcidos. El grupo de sobrevivientes estaba impresionado con el tamaño del lugar. Avergonzado, uno de ellos dice que va a salir un rato y que pronto regresará. La mujer rápidamente le dice que no necesita salir ya que había un baño en la base y le pide que la siga, siguiéndola. La mujer, el extra, pudo aliviarse. También notó que ella lo miraba. Después de terminar, se ajusta la ropa. Mientras aún se sube los pantalones, le dice a la mujer que no necesita ser tímida, pero poco después empieza a sentirse mal y comienza a ahogarse. Fue la mujer quien rápidamente lo apuñaló. Su cuerpo cae sin vida al suelo. Después, ella se queja porque pensaba que él era de primera clase. Saliendo del baño, una mujer, su subordinado dice que todo está listo y ella pide que traigan también el del baño. Ella añade que llamen al segundo y al tercer chico. Hermanos ya alrededor de una gran mesa. Está el protagonista y sus amigos. El capitán quería saber quién estaba detrás de ellos, pero el protagonista aún no lo sabía. Les dice a Shang-Chi y Shang que vengan con él porque limpiarán un edificio cercano para refugiados. Shan-Shan y Shao Kai también se ofrecieron a ir juntos. Los otros dos quieren ayudar. Siendo valiente, el niño pequeño quiere ayudar al protagonista, lo cual asusta a su madre. La mujer de la agencia inmobiliaria se sintió obligada a ofrecer ayuda. El protagonista cree que ese lugar ya no es seguro y que deberían mudarse para proteger a los miembros. Los elegidos lo siguieron para completar el plan. Ya frente al lugar, ellos estaban... Había muchos zombies y todos tuvieron que enfrentarse al enemigo. Algunos atacaron incluso con miedo. El protagonista pide a todos que revisen si están heridos, y pronto todos dijeron que estaban ilesos. Él dice que en los próximos días deben esperar el ataque y quedarse allí, pero todos querían luchar y contribuir. Pensando en la estrategia, dice que esto fue bueno. Les dice que limpien el lugar donde se comunicaron por walkie-talkies y sigan sus órdenes. Órdenes mientras los hombres cargan el camión y algunos autos. Alguien llama a la mujer y ella se da vuelta. Uno de ellos pregunta cómo fue, y el otro dice que necesitan carne especial. Dice que la base de Bikushin ha sido eliminada y ahora tienen que encontrar su propia comida. Nuevamente uno de ellos pregunta quién hizo esto, y el otro dice que sin carne se volverá loco.
La mujer dice que tiene un grupo con varios miembros y que mañana llevará al segundo hermano y a algunos hombres para acabar con ellos. Dentro de su habitación, el MC dice que todavía quedan 46 puntos y que va a echar un vistazo al sistema. Mirando cuidadosamente las cajas, se sorprende de que hay 2 cajas de nivel 2. Después de comprar la caja de despertar de habilidades, obtiene un nuevo poder para aumentar las estadísticas en un 25%, pero después de eso, sufrirá debilidad. Al mirar la nueva habilidad, está contento de poder ser 8 veces más fuerte que una persona normal, y dice que no puede esperar para usarla. En otro lugar, sacaron rápidamente algunos coches y motocicletas. En el coche, el subordinado le pide órdenes a Rue, y ella dice recordar a todos de la estrategia primero para eliminar a los refugiados. Y cuando el número 2 esté rompiendo la puerta, deben proporcionar cobertura y fuego de supresión. El número 2 dice que tenía hambre y que iba a matar y comer. Con prisa, iban corriendo rápido. En otro lugar, desde lo alto de un edificio, el capitán Lee dice que el lugar está escondido, pero la vista no es tan buena. El MC dice que no estaban allí por la vista. Sorprendido, él pregunta por qué están allí entonces. El MC responde preguntando si no había dicho que trabajó como francotirador por unos años. Dice que fueron solo unos pocos meses, pero de inmediato se enfrenta a la pregunta de si puede disparar hasta 200 metros. Golpeándose el pecho, dice que no lo insulten y que si no hace mucho viento puede disparar hasta 500 metros. El maestro de ceremonias dice que eso es perfecto, pero pronto fue interrumpido por alguien que decía que el equipo estaba ahí. Era Chang-Chi quejándose del peso del equipo. Al escuchar esto, el maestro de ceremonias decidió revisar la caja. Sorprendido por el contenido, el capitán Lai gritó que era un Barrett. Mirando en la caja, él notó que todo estaba correcto. El capitán, al mirar el contenido, escuchó al maestro de ceremonias decirle que solo tenían 2 revistas en total. Cuando el capitán puso su mano sobre el arma, estaba satisfecho y dijo que entendía. El protagonista, de reojo, vio que su amigo había llegado y le advirtió que se mantuviera alerta ya que el enemigo podría atacar. La hermosa Shen Shen informa que vio algo inusual. Con el capitán posicionado, él responde que ya ha visto. Fue el ataque del enemigo. Mientras tanto, los intrusos de lejos notaron la falta de algunos de los refugiados. La mujer advirtió que a esa distancia, si los veían, sería difícil defenderse. Con eso, los autos aceleraron. Shen Shen alerta que el enemigo ya está a la vista. Con eso, todos los que estaban armados comenzaron a disparar. Sin embargo, los coches zigzagueaban, intentando esquivar los disparos, pero uno de los coches fue alcanzado. Y el conductor perdió el control, dejando que el auto fuera incontrolable hasta colisionar. La mujer estaba irritada porque se dio cuenta de que había sido vista por el enemigo. Todos querían respuestas sobre la situación. Aún así, se acercaron cada vez más tratando de esconderse del fuego abierto. Al gran enemigo no le importaba lo que estaba pasando. Con su espada, que podía cortar acero, trató de derribar la puerta. La joven notó que alguien estaba tratando de derribar la puerta. Abrieron fuego en esa dirección, tratando de prevenir lo peor, pero el enemigo también tenía a sus mercenarios. Alguien estaba tratando de defenderse. Sin embargo, el hombre gordito con gafas terminó siendo herido en el hombro. También notaron que su poder de fuego era equivalente al suyo. No deberían tener miedo. Lo correcto sería mantener la posición. Viejo Hueso notó que estaban cortando la puerta principal. El protagonista, al escuchar esto, dice que podrían relajarse porque tenía un plan. Con esto, abrió una puerta. Poco después, corrió en una dirección. El enemigo estaba furioso porque ella ya había usado la mitad de su munición y nada había pasado. Quería saber del grandote si había terminado de derribar la puerta. Advirtió que casi estaba terminado. De repente, un ruido fuerte asustó a todos. Era la puerta que se había abierto. La orden era apoyar la puerta y no dejar entrar a nadie. El enemigo, aparentemente molesto por las ovejas saltando sobre su cara, quería saber cómo reaccionarían. Sus órdenes eran que todos se cubrieran detrás del grandote. El hombre enorme, que parecía un animal, casi lograba abrir la puerta. El protagonista estaba hablando con el capitán Lei para que se mantuviera alerta y esperara su señal. Luego le preguntó si estaba viendo al grandote. El capitán ya lo tenía en su mira. Ese hombre inmenso, un animal salvaje. Algunos miembros del fuerte, al enfrentarse a esa criatura, creyeron que podría ser un humano. Estaba entrando por la puerta con una multitud, usándola como escudo. Recibía disparos dirigidos a él como si no fueran nada. No es que las balas no lo golpearan, simplemente carecían de la capacidad para perforar su piel. Además, se observó que tenía un poder regenerativo muy alto. El enemigo pensó que estaban asustados, ya que era la primera vez que veían tal monstruo. El capitán ya se había dado cuenta desde lejos de que el hombre grande tenía habilidades curativas, por lo tanto, disparó todo contra él. El hombre grande incluso perdió su cabeza original. Con el impacto, su cuerpo cayó al suelo. Su equipo estaba aterrorizado, ya que era la primera vez que lo veían caer. El enemigo no sabía cómo esas personas inútiles habían conseguido hacerse con armas tan potentes. El protagonista apareció detrás de ellos, lanzando fuego. Con el ruido, todos se retiraron y corrieron. Notaron que habían calculado mal y subestimado la fuerza del enemigo. La orden del enemigo fue para que corrieran rápido al vehículo. La expresión en su rostro era de completo odio, con las venas hinchadas y los ojos furiosos. Sin embargo, la protagonista no estaba de acuerdo en permitir que ninguno de ellos se escapara. La mujer sabía precisamente quién había sido ese chico en aquellos días. Sacó a uno de los suyos para que le sirviera como escudo.
Actuando rápidamente, evitó el ataque y no fue alcanzada por ningún. La mujer incluso lanzó a su acompañante en la dirección del protagonista, quien simplemente se agachó para evitar ser golpeado. Necesitaba moverse rápidamente para lograr escapar. Sin embargo, ella ya estaba en la mira del capitán Lee. Sabía que tanto en el cielo como en la tierra, su puntería era clara. Seguro, y golpeó una de las piernas de los culpables. Poco después, la enemiga cayó al suelo. El capitán estaba molesto al darse cuenta de que había fallado la dirección y el objetivo. La enemiga seguía viva y logró ser rescatada por sus amigos, quien la metió en el coche y se marchó a alta velocidad. Al ver la escena, el protagonista sabía que si regresaban buscando venganza más tarde, no sería ser un problema. Su barra de estado estaba alta y había ganado algunos puntos. Su poder era tan engañado que ya sabía a dónde se dirigían. Después de ver que habían logrado rechazar al enemigo, todos en la base estaban bastante complacidos. Estaban complacidos porque no habían tenido bajas de su lado, solo unas pocas heridas. Luego irían a buscar a los refugiados escondidos en el edificio abandonado. El protagonista, mirando el mensaje de estado, se alegró de haber ganado 76 puntos. En la base enemiga, el coche blanco llegó con algunos que habían sobrevivido al ataque. Apenas podían creer cuando vieron que solo quedaban 3 y el enemigo aún estaba herido en la pierna. Querían saber qué había pasado tan gravemente para que ella tuviera tantas heridas. La mujer dijo que fueron descuidados porque no pensaron que los enemigos tendrían armas tan pesadas. Molesta. Ella pidió que le trajeran algo de carne ya que necesitaba recuperar sus energías. Sin embargo, el hombre no hizo nada, solo la miró en silencio. Aún así, ella repitió que no debían quedarse quietos y debían ponerse en marcha. También dijo que no valían nada. El hombre se molestó porque la mujer había llegado en ese estado, pero aún así tuvo el descaro de hablarle de esa manera. La mujer no podía creer que el hombre se rebelara contra ella. Furiosa, ordenó a los 2 hombres que estaban con ella que lo derribaran. Cuando vio que no hicieron nada, miró hacia atrás y notó que simplemente se quedaron allí en silencio. El hombre le dijo que las reglas habían cambiado, el número 2 estaba caído y ella herida. Esto lo convirtió en el más fuerte allí. Además, a nadie le gustaba la forma en que ella trataba a la gente. Notó que todos se estaban rebelando. Ella les amenazó, diciendo que podía encargarse de todos. Sin embargo, al minuto siguiente, ya estaba acorralada por ellos. El hombre rubio parecía querer darle una lección con sus propias manos. Esa mujer era claramente despreciada en ese grupo. Se reunieron y la golpearon varias veces. Solo se detuvieron cuando estuvieron seguros de que nunca volvería a reaccionar. Con esto, el hombre delgado y rubio tomó el mando. Después de eso, uno de sus subordinados se refirió a él como el tercer jefe. Esto causó gran incomodidad al líder en ese momento. El hombre, al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, se rascó la cabeza y se disculpó, lamentando su error. El hombre llegó a la conclusión de que perder al primer y segundo jefe en otras batallas fue muy malo. Ahora estaban temblando ante la idea de encontrarse de nuevo con ese hombre, a quien llamaban Hombre Tentáculo. Pero al jefe no le importaba, diciendo que podían buscar refugio en el acero occidental. Grupo. Cuando el MC y sus compañeros llegaron a cierto lugar, su amigo Che se sorprendió al darse cuenta exactamente de qué lugar se trataba, una base. Sin embargo, le pidió a su amigo que entrara en silencio y que no hiciera tanto ruido. Miraron al suelo y vieron al enemigo que había sido exterminado y dejado. ¡Detrás! El capitán Lee lo encontró extraño que mataran a sus propios compañeros, pero los protagonistas no vieron nada inusual en esto. Che le preguntó al jefe Young si el tipo grande al que enfrentaron era su amigo zombie. Hablaron sobre los evoluidores y el capitán Lee quería saber más sobre ellos. El protagonista dijo que para convertirse en uno era necesario comenzar a alimentarse. Los dos, al escuchar las palabras del protagonista, lo encontraron muy extraño. Por lo tanto, el maestro de ceremonias explicó nuevamente que para convertirse en un evolucionador y obtener habilidades de zombie, tendrían que alimentarse de humanos. Ellos estaban asustados y preguntaron si, para sobrevivir al apocalipsis, también tendrían que comer humanos. Para tranquilizarlos, el maestro de ceremonias advirtió que, aunque este era un método más directo, no era el único camino. Mostró algo que parecía una piedra roja, lo cual los asustó aún más, queriendo saber qué era. Dijo que al final, ya sea un evolver o un zombie, todos eran mutantes. Añadió que a medida que los desastres se intensificaban, incluso los zombies podrían tener la oportunidad de formar núcleos. El capitán pensó que deberían comer zombie, pero Chi dejó claro que estaba fuera de esto. El maestro de ceremonias explicó que solo los mutantes como Chen Chan podían hacerse más fuertes al consumir zombies. Mientras hablaba, anunció que la misión de invadir la base y eliminar a los enemigos estaba completa. Mientras revisaba, un zombie intentó atacarlo. Muy ágil, logró deshacerse de él rápidamente. Luego verificó si tenía el núcleo. Sus sospechas eran correctas, también tenía un núcleo y la caza apenas comenzaba. Con 2 núcleos en la mano ofreció uno a cada uno de ellos. Kai se negó a consumirlo y le pidió al tío Lee que lo hiciera. El capitán Lei, con los 2 núcleos en la mano, comenzó a sudar, pero también quería volverse más fuerte. Así que, sin pensar demasiado, se puso las 2 gemas en la boca a la vez. De repente, parecía haber algún cambio en él. Presumiendo su brazo lleno de venas sobresalientes, exclamó que la sensación era increíble. Aunque era más fuerte, el protagonista le advirtió que ahora que se había convertido en un evolver, todavía no era lo suficientemente fuerte. También anunció que la crisis había terminado y que debían regresar.
Mientras tanto, en la planta de acero oeste, el pequeño grupo sobreviviente estaba reclutando refuerzos. Tan pronto como llegaron, fueron notados y un hombre les pidió que se detuvieran. Pero el intruso se identificó, diciendo que era el tercer jefe de la planta de carbón. Un poco sospechoso, el hombre dijo que informaría al líder que el hombre estaba allí. Después de eso, fueron a hablar con el líder. Un hombre alto y calvo preguntó qué hacía allí el tercer líder. B, sintiéndose avergonzado, explicó que había sido atacado y para cubrir a los otros dos, ellos no sobrevivieron. El líder calvo realmente sintió lástima por la pérdida. Les pidió que escoltaran al tercer jefe y a los hermanos de la planta de carbón a un lugar seguro. Mientras tanto, el líder calvo se aisló en una esquina, hablando con otra persona. Ya estaban acomodados cuando uno de los subordinados se refirió al tercer líder como el tercer hermano. Sin embargo, ese hombre solo quería expresar que tenía una sensación peculiar sobre el lugar. Les pidió que miraran alrededor y notaran lo seguro que estaba el lugar, con barras en las puertas y ventanas, casi como una prisión. Mientras hablaba, un hombre con un semblante amenazante irrumpió. Les ordenó que salieran y lo siguieran. Todos cumplieron con su solicitud, se reunieron y esperaron por ellos. El tercer líder le preguntó al gran líder qué estaba pasando. Sin embargo, fue la mujer quien respondió, preguntando cuál debería ser el destino de aquellos que traicionaron a su propio líder. Él les habló a los dos, diciendo que debía haber algún error, ya que él no había hecho nada. La mujer, siendo considerada, quería que él partiera del mundo, conociendo su transgresión. El hermano mayor le dijo al pequeño ratón que él había estado en la planta de carbón. Ese jefe tenía una explicación razonable para el hecho de que la rata se había vuelto contra sus líderes. Esto hizo que el chico se sintiera herido, diciendo que todo eran especulaciones y no había pruebas. El jefe calvo encontró divertida la cara del tercer líder cuando pidió pruebas. Poco después dio la orden de que todos fueran eliminados. Uno de los subordinados del tercer jefe suplicó ser perdonado, ofreciendo información a cambio. La posibilidad de obtener información llamó la atención de la mujer. Aprovechando esto, el joven reveló que había un asentamiento en el este de la ciudad con muchas personas y muchos suministros. Al escuchar esto, la mujer quería saber si la fuerza de este asentamiento se podía comparar a los suyos. Esto hizo que los líderes imaginaran que podría representar una amenaza futura. Sin embargo, el joven afirmó que el campamento no sabía cómo volverse evolutivo. El hombre en el centro de todo parecía interesado en la conversación sobre convertirse en un evolucionador. Lo más intrigante fue cómo habían sido derrotados si el enemigo ni siquiera tenía un evolucionador. Después de decir todo eso, el chico miró a la mujer y preguntó si su información había sido útil. Ella simplemente absorbió los datos, pero la orden de eliminarles seguía en curso. Por lo tanto, no entendían cómo podían ser ejecutados incluso después de dar información. Después de unos segundos de ruido, la base se calmó. Los dos jefes estuvieron de acuerdo en que una amenaza de ese nivel debía ser contenida. Con esto, pidieron a un grupo que recolectara más información. Mientras tanto, en otro lugar, el protagonista sonreía de oreja a oreja por haber ganado 126 puntos. Mirar esa pantalla del sistema le hizo interesarse mucho, ya que había ganado algunos suministros. Siguió mirando la tienda del sistema durante un tiempo, pero fue interrumpido por alguien que llamaba a la puerta. Era Shan Shan quien decía que habían capturado a una persona sospechosa. El protagonista, con una mirada seria, advirtió a la joven que lo revisaría personalmente. La amenaza era un hombre que había sido capturado por el capitán Lee y el hermano Kui. Cuando llegó al hombre, le preguntó qué estaba mirando. El hombre intentó explicarse y preguntó si el joven frente a él era el líder. El protagonista confirmó que lo era y se presentó, diciendo su nombre al extraño. El hombre, tratando de mostrar satisfacción, también se presentó, reveló su nombre y dijo que venía de la fábrica de metal. El personal en la base no parecía muy contento con este intruso. Al ver la reacción del tío Song, el protagonista preguntó si era su ubicación la que el hombre había descrito. Luego el protagonista le preguntó al hombre qué estaba haciendo allí ya que venía de tan lejos. Se detuvo para escuchar la explicación, pero el hombre simplemente dijo que los tiempos eran caóticos. Al ver que la justificación no convencía, agregó que su líder le había pedido buscar a señor. La máscara del hombre cayó cuando el tipo con gafas regordetas reveló que había hecho un mapa del lugar. Después de entregarle el mapa al protagonista, decidió observar el dibujo cuidadosamente. Dada esta situación, él prefirió activar el ojo de la mente para ver la verdad. El ojo de la mente reveló que este hombre era hostil. Con esta información, el protagonista no dudó y ya buscaba defensa. Le dijo al hombre que no era inocente, sabía cómo funcionaban las cosas y exigía la verdad. Sin otra salida, el hombre tragó saliva. Insistió en que todo lo que había dicho era cierto y que solo estaba siendo cauteloso. El protagonista preguntó hábilmente a su amigo, Chai, si ese hombre sabía sobre el hermano Sang. Como la respuesta fue negativa, el protagonista decidió dejar ir al hombre. El hombre apenas podía creer que lo habían liberado. Incluso recibió de las manos del protagonista el mapa que él mismo había hecho. El hombre se inclinó varias veces, agradeciendo por su vida. Después de eso, se fue de allí apresuradamente antes de que el personal cambiara de opinión. Mientras el hombre huía, el protagonista estaba pensando en la planta de acero y ya estaba planeando los puntos que ganaría. 5 meses después, en la fábrica de West Steel, la gente vivía su vida normalmente. 2 trabajadores estaban hablando sobre la desaparición de algunas personas y sobre un cierto monstruo. Mientras hablaban, escucharon un ruido extraño.
uno de los trabajadores aconsejó al otro no comprobarlo por ayuda. El hombre pensó que solo él podía ser el que atacara de nuevo. Esa era la versión en la que creía. El guardia imaginó de inmediato que el ataque había ocurrido sin advertencia. La orden era... Claro, solo los evolucionados con habilidades deberían ir tras él. Asustados, regresaron al lugar de donde provenían los ruidos. El guardia también advirtió que si se encontraban con el hombre de tentáculos, no debían luchar, solo correr. Mientras hablaba, uno de los guardias estaba escondido detrás de un montón de escombros. Parecía haber visto algo, y allí, antes prestaba más atención a los detalles. Al notar algunas huellas en el suelo, dedujo que el hombre tentáculo había capturado a una víctima y... El guardia también notó que, desde que la planta de carbón fue destruida, el número de personas desaparecidas seguía aumentando. Sin embargo, en su mente, sospechaba que esos actos no fueron realizados por el hombre tentáculo. En otro lugar, alguien pensó que había vivido más en esta vida que en la anterior. Estaba pensativo, ya que habían pasado meses, y la misión para la planta de acero aún no había aparecido en el sistema. Mientras reflexionaba sobre esto, el personal que había salido regresó a salvo. Saltó desde lo alto para darles la bienvenida y escuchar las noticias. El protagonista quería saber de su amigo, Chai, si nadie había notado la operación de caza. También quería saber si Xiao Shuai ya se estaba acostumbrando a la situación. El joven, ahora con la responsabilidad de su madre, había eliminado a un zombie por su cuenta. Apreciaba el progreso de todos y les pidió que almacenaran los mutantes. Cuando llegó una nueva misión, él estaba en duda. ¿Sería algo relacionado con la gente de West Steel? Después de eso, pasó un tiempo y estuvo en una reunión con el capitán Lei, quien le preguntó si se infiltraría solo. En opinión de Song, esas personas tenían malas intenciones, sin embargo, los hermanos podían estar tranquilos porque con su fuerza actual, ningún hermano Chong podía lastimarlo. También aprovechó la oportunidad para pedirle al viejo Lee y al capitán que informar, a pesar de insistir en que al hombre se le había prohibido la entrada ya que no tenía permiso para ver a los dos líderes. Esto lo dejó extremadamente descontento y agarró a uno de los guardias por el cuello. Cuando otro guardia le preguntó si se había vuelto loco, soltó el cuello de su compañero. Por un momento pareció recuperar la normalidad. El hombre que había sido agarrado estaba tosiendo, tratando de recuperarse. Mientras tanto, Lei Chen pensó que sus emociones lo estaban dominando. Desde adentro, alguien estaba gritando que él podría escalar la montaña. El guardia en la entrada escuchó esto y lo dejó pasar. Lei Chen entró lentamente y se encontró cara a cara con el jefe. Ella estaba allí con un comportamiento tranquilo y seguro. Le informó al jefe que tenía una teoría diferente sobre el hombre tentáculo. Sin embargo, después de escuchar todo lo que dijo, ella permaneció en silencio, solo observando. Solo entonces le preguntó si estaba diciendo que había otra entidad. La mujer le pidió que no divulgara esa información, a pesar de que fuera muy útil. El hombre intentó argumentar, pero ella le aseguró que las cosas no serían peores de lo que ya eran. Al salir de su oficina, recordó que había algo que aún no había preguntado. Ella miró hacia un lado y vio a alguien que era muy descuidado. Ella declaró que si él fuera igual de meticuloso, podría continuar el trabajo desde ese momento en adelante. Sonriendo, él respondió que haría el desastre mientras ella se encargaría de la limpieza. Con eso, quedó claro que los dos estaban detrás de la desaparición de personas. Nuestro video termina aquí. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima. Adiós.